afternoon, good evening. Días, buenas Good morning, good tardes, afternoon, good evening, everyone. buenas Welcome back to noches our para August todos. webinar series. Bienvenidos a nuestra Today, we serie are joined Webinars de for the third agosto. session, Vamos Regional a Perspective on iniciar la Regulatory and sesión Clinical tercera, Practices. perspectiva Our regional de regulatory las authorities from prácticas Latin America will share clínicas. their national Autoridades perspective regulatorias on the de Latinoamérica implementation van of a the compartir ICH sus perspectivas desde E6 ICH R3 y guideline. de la We will also address directriz practical I6, consideration and strategies for I6R3. implementation Entonces in tenemos estrategias para la co-administration implementación between de toda esta regulators and solución industry. con los My name is reguladores Leonardo y Semprún, Global ministerios. Yo Regulatory soy Policy Leonor Lead Seprum, for Latin soy America líder at de la MSD política and co-chair regulatoria of en the Latinoamérica en Regulatory MSD Affairs y and soy Pharmacovigilance copresidente Working Group de at FIFARMA. farmacovigilancia And y it is asuntos an honor regulatorios to en serve FIFARMA. Es un as your honor para moderator for mí today's ser session. su moderador el día de hoy. Thank you for joining us and Gracias por welcome again estar to this con important regional nosotros and y international por discussion, acompañarnos en which esta is discusión highly tan relevant for the importante que present es and the muy future of relevante para el health presente y regulation. futuro de la Some technical regulación en la instructions. salud. Algunas Before instrucciones we técnicas antes begin, let me de share a few iniciar. Voy a compartir con instructions ustedes regarding unas simultaneous instrucciones sobre interpretation la during this interpretación webinar. simultánea durante el webinar. Presentation will be La delivered in presentación English. será en The panel inglés discussion will y take la place discusión in en English, panel Spanish, and será Portuguese. de inglés, Simultaneous español y interpretation will portugués. be La available interpretación in all simultánea estará three disponible languages en los during the tres entire idiomas session. durante toda la sesión. To select your preferred Para language, click seleccionar the globe su idioma icon at preferido, the por bottom favor, of your hagan clic screen en el and icono choose del Spanish, globo en el English, fondo de su or pantalla Portuguese. y For the pueden best elegir el audio idioma quality, para we recommend escuchar español selecting o Mute portugués. Original Audio. Pueden también If you are seleccionar listening in a silenciar language audio original different si from quieren escuchar Spanish, solamente la interpretación. please use the question and answer Por box favor, at the bottom of usen your la screen to casilla send de in preguntas your y question. respuestas If we para cannot enviar sus address preguntas. all of Si no them podemos during the abordar session, todas they las will be preguntas durante la collected and sesión, shared afterward. entonces se Presentation and recopilarán y recording will responderán después. also be La sent to the presentación y email grabación address serán you también used to enviadas register. en el So let's momento, move on o with las the personas que webinar fueron objectives. registradas. The Esos son goal los of objetivos today del webinar. is to give La a meta de clear hoy overview es of the key dar una updates vista in the clara y E6 actualización Revision de 3 la guidelines revisión 3 and their del importance in E6 improving clinical trials practices en la while mejora aligning de them las prácticas with international clínicas standards. y en poderlas We will igualar con los also look estándares at the internacionales. evolution of También vamos good a ver la clinical evolución practice de las principles buenas and prácticas their clínicas y sus practical impact. principios y Importantly, sus these implicaciones sessions aim prácticas. to raise awareness Y en esta among sesión stakeholders in Latin queremos America by generar conciencia en las encouraging partes dialogue interesadas en and supporting Latinoamérica, readiness for the motivando el forthcoming diálogo E6 y apoyando la Revision 3 presteza para implementation. las actividades que nos esperan. Our agenda today will Nuestra highlight agenda del día de hoy the global tratará estos significance of the temas: E6 Revision significado 3 global guideline, de the la importance directriz of E6, its revisión 3, adoption in la Latin importancia de America, su adopción en how this Latinoamérica, connects with cómo wider esto se harmonization conecta efforts. con los esfuerzos de We armonización. will begin with a Vamos a presentation on comenzar clinical con una research in Latin presentación con America, investigación featuring clínica en recommendations Latinoamérica based on best practices delivered basados by en mejores Susana Baldini. prácticas Next, por Susana Peter Baldini. Toomey Luego and Rebecca tendremos Stanbrooks a Peter will Toomey present the key y Rebecca changes Stanbrook que between nos van a E6 presentar Revision 3 and los E6 puntos Revision claves 3. de la Following revisión that, we will 6, hear from Latin American revisión 3 regulatory de la authorities, E6. Anvisa and Y MAT vamos a también a hablar governments. con Thank you las for joining us today autoridades and their latinoamericanas perspectives diferentes que regarding están this aquí con su implementation. perspectiva sobre esta Finally, we implementación. will close Y with finalmente vamos a remarks cerrar summarizing the key con takeaways, comentarios outlining y los next principales steps, and puntos que se pueden encouraging llevar, los active siguientes regional pasos engagement with y this los important guidance. compromisos para adquirir con esta directriz tan To importante. start, I would like to Para give the comenzar, floor to vamos Susana a Baldini, darle who will present el clinical research micrófono a in Susana Latin Baldini, America, que report presentará on la investigación recommendations clínica based en on best Latinoamérica, reportes practices, y recomendaciones basadas en las sharing the mejores findings prácticas, of an study covering the current state compartiendo of los clinical research hallazgos across the Latin American de las countries. investigaciones Susana actuales is en los países currently the medical latinoamericanos. director at Susana IMED, es la directora 39 médica years of experience in the con 29 international años de pharmaceutical experiencia industry. en She la has held industria leadership farmacéutica roles in internacional. medical Tiene affairs, clinical roles de research, liderazgo en asuntos regulatory clínicos, affairs, quality, investigación, and asuntos health regulatorios, economics with calidad companies y economía such de la as salud en Merck and compañías Ferring. como Merck It's my y pleasure to Ferring. welcome Susana. Es un placer darle la bienvenida a Susana. Hello, everyone. I will start. Hola a Sorry for my todos. voice, but Perdón por mi it's the only voz, one I have, pero es la única que tengo en este momento. and I'm not feeling that well. So, Y no me siento are muy you bien en estos looking momentos, pero for bueno, the ustedes pueden presentation I'm ver la sharing? presentación. Yes, Susana. Así es. You can put in Right. presentation mode. Puedes ponerla en modo Yes. presentación.
We welcome everyone and thank you for being Damos la here. bienvenida a todos. It Gracias is por very estar important aquí. Creo for que es muy us, importante to para have nosotros ICH tener standards. las normas de ICH The authorities from Argentina here, con we las are very happy autoridades that, argentinas. because Estamos muy a contentos year ago, de que we hace un año adopted ICH se as a adoptó country. ICH en el Well, país they will have y news shortly. vamos a tener noticias al respecto en corto tiempo. La idea de esta presentación es compartir con ustedes el reporte que como FIFARMA se preparó para como base para entender el ecosistema de los ensayos clínicos en Latinoamérica. Y para entender esto, todos estamos de acuerdo que los beneficios de la investigación clínica son las fundaciones, profesionales de la salud, hospitales y para el país como tal también. ¿Qué sucede con los pacientes? Bueno, ellos pueden acceder a terapias nuevas y efectivas en etapas muy tempranas y reciben también el mejor cuidado porque son atendidos con todos los estándares de los ensayos clínicos. Entonces, la innovación es lo que trae a los pacientes como tal, con los beneficios de sobrevivir por más tiempo. Como vemos aquí en los últimos 50 años hemos tenido diferentes beneficios de la reducción de la tasa de mortalidad y los eventos cardiovasculares y también la sobrevida en cáncer. Y por supuesto también tenemos la reducción de enfermedades como la distrofia muscular. Te habla Leonardo, puedes poner la presentación en modo presentación, puedes ir ahí al tope de la pantalla en display setting y ahí cambias para ponerlo en modo presentación total, porque se ven ahorita dos pantallas. En display setting arriba. Exacto. Perfecto. Yes. Thank you. What I did is disconnect the second monitor. Desconecté el It segundo was monitor, goodness. fue más fácil. Thank you. Bueno, también gracias. For the health professionals, of Para course, los profesionales en can, salud también get pueden medical education recibir educación continua the trials. para los And also it's ensayos important clínicos y to también es understand importante they will entender start not que as, researchers in a phase one, comenzarán con su trial. investigación en fase They start 1 with, steps y like se real comenzará world con pasos evidence of como data, los observational datos studies. Then this culture of, y los research, estudios. Y has esta to be cultura de very embedded investigación since, tiene que the estar information. incluida This is based, dentro for de la example, also formación. Por connecting with ejemplo, high estamos schools trabajando también con to escuelas prepare the secundarias society para for preparar a la understanding sociedad para which entender is mejor what is qué es, clinical cuál es research. esa investigación clínica. Also, it's easy to También form es good fácil network of formar una buena collaborative, red de scientific colaboración, de activity. actividad And, in some científica cases, it's also y también a good tool es una buena to herramienta keep the talent para inside the mantener el organizations. talento dentro For de the nuestro hospitals país. itself, Para los hospitales it como tal, represents, and these data are from Spain, representan, estos datos son de where España, they have a donde lot of paper tienen published, muchos documentos about, publicados these, acerca de savings, estos because ahorros, they spend porque less money ellos in invierten the todo este coverage dinero of en medicines and la clinical cobertura trials. Then médica y this de los is, ensayos clínicos, savings y for the esto pharmacy itself son of the los ensayos hospitals. para los And farmacias y spillover para los effects, hospitales también. also, Y también allows to esto improve permite infrastructure mejorar of la the infraestructura hospitals de los and, hospitales to y learn how to work in a clinical study, to have cómo all the aprender en SOPs, esos estudios clínicos, standard y operating procedures, and estos trying to son unos procedimientos improve, estándar que se tratan de during mejorar different audits, durante well, los diferentes depending the procesos y country, also actividades, dependiendo inspections, del país, claro. Y leads to better optimization of the processes una in mejor the optimización de los hospital. procesos. Entonces,
Para el país como tal, es muy importante. Y aquí tenemos datos de España que traen una inversión. Esto es algo que para el Estado como tal debe ser declarado de interés público. Así sucede en España. Y se logró desarrollar al país como líder europeo en ensayos clínicos. Lo importante también es que el empleo que generan la investigación clínica se compensa muy bien y es de alta calidad. ¿Qué sucede si vemos aquí muchos países y regiones y continentes? Estados Unidos es responsable por el 46% de la investigación y desarrollo. Y solamente tenemos 1% en Latinoamérica. Eso quiere decir o que estamos muy mal o tenemos mucha oportunidad de crecer. La idea de este reporte es mostrar para nuestra región cómo está la condición en este momento. Y es muy importante abordar esto y por esta razón tomamos a España, donde está ubicado para mostrar cómo podemos llegar a un buen punto. Y vemos el proyecto dividido en dos partes. Primero, identificamos lo que sucede en nuestros países que no permiten el desarrollo adecuado de esta actividad productiva en nuestra economía y la investigación. Y con base en estos datos se puede emitir recomendaciones basadas en los modelos españoles. ¿Cómo se hizo esto? Primero, ellos elaboraron una encuesta. Esa encuesta entrevista a varios participantes en organizaciones de investigación clínica, compañías, autoridades y otras agencias o entidades que realizan ensayos clínicos también. Ellos hacen investigaciones y cualquier fuente de información pública. Validan la información y emiten este reporte. ¿Qué hay en el reporte? Ustedes podrán, bueno, no incluí el link, pero lo puedo compartir después con ustedes a través del chat. Y se encuentra aquí una introducción y un resumen ejecutivo de la descripción de la metodología. Y la idea es ver la historia de qué sucede con la investigación clínica y se elige analizar los datos cada 5 años. Luego, si hay una descripción o identificación de las brechas, entonces se hace una lista de los puntos a tratar. Luego hay unos anexos para cada país donde se puede revisar la información. Aquí podemos observar las barreras encontradas. Estas son, esto está organizado de una manera en que mostramos primero las más relevantes y la última es la menos relevante. Entonces, por favor, consideren, este estudio incluye diferentes países con diferentes niveles de maduración en investigación clínica y esto incluye ensayos clínicos, fases 1 a 3 y 4 también. Entonces, quizá
field, Esto es un campo dinámico are countries who que have nuestros more países relevant barriers tienen unas barreras in más the last months, relevantes and countries en las últimas may y differ on this categorization, but en esta at least to categorización have a están good idea clasificadas. Entonces, of the 10 more important barriers is to have en human estas barreras más resources importantes tenemos that recursos is humanos motivate and properly que train how motivan to manage la and how to gestión de increase esta the actividad y research. cómo mejorar la actividad There clínica. there is a lack in general of Y hay una falta en metrics general of de competitivity, métricas and para esta actividad. also the location of También different la ubicación, spaces los for diferentes doing the clinical espacios research para in hacer la hospitals investigación we clínica difieren. need close Ustedes saben que spaces to store necesitamos unos drugs espacios más cercanos para materials, poder also guardar los information materiales or o para access to poder tener computers to acceso use in the clinical a trials. This los is ensayos clínicos. Esto es quizá maybe also a barrier, una barrera. also a problem in También the time, tenemos problemas con los tiempos the delay of the approval de of aprobación, protocols los in different retrasos de los countries, protocolos en los and diferentes países. the lack of Y country luego country decision, a political tenemos la decision falta that is de based una on the value decisión of clinical política research. con las investigaciones Also, ah, we have clínicas que se están realizando. También regulatory issues, tenemos the temas lack of regulatorios, tenemos la harmonization, falta the de lack of organización y society, de ample armonización opportunity to en improve la sociedad. effectiveness Hay of clinical trials, una oportunidad and de also the network. mejorar la Sometimes percepción social y también a veces la clinical red research could be de improved las investigaciones clínicas because puede the mejorar porque, different motives porque hay diferentes don't motivos. allow the different scientists to work together in this Esto no permite networks que los or refer diferentes patients científicos trabajen or to be juntos included in o que the clinical incluyan guidelines. las directrices clínicas. And the last is Y to lo have último mechanisms es for tener using unos the mecanismos para decentralized el uso elements de in elementos trials. descentralizados Argentina en los actually is ensayos. the En fifth Argentina authority. tenemos AMAT, well, not Argentina, but una AMAT was autoridad, the pero fifth authority on the world to tenemos issue a guide una autoridad en el mundo for que emite decentralized una clinical trials, guía and we para are un first in ensayo Latin clínico America. descentralizado y And these barriers estas can be barreras grouped pueden in three ser categories, which is clasificadas en tres resources, categorías. Tenemos strategy, and recursos, society. estrategia y sociedad. What recommendations we have to ¿Qué recomendaciones let tenemos these barriers could be para estas barreras get over with? para Well, poder the sobrepasar los first one obstáculos? we got Primero, here is the commitment of the country. tenemos el compromiso The state, the del país, nation del must Estado o la declare nación that como this is tal. Eh, activity, a productive Esto es activity una actividad of productiva de, country del interest, país public y interest de for interés público development of the para el country. desarrollo del país. That helps a lot Esto because ayuda when this is mucho aligned and it cuando esto está comes from alineado the top of the state, y viene desde it's la parte easier superior for del the other Estado, es más authorities fácil to para las work together autoridades because it's not trabajar just the juntos, porque Ministry no of Health, solamente you es el have to Ministerio de work with the Salud, Ministry of sino Economy, que tenemos el Ministerio de Ministry of Economía if it is another y one or the same in the same si es ministry, el mismo ministerio knowledge economy, we have to o esa work economía, with tenemos que trabajar logistics con la that logística that includes customs. que We incluye have to work with entities that cover con las entidades que taxes. cubren And los this is impuestos. very complicated Y esto es algo muy situation complicado, esta that situación have to be que make easier for the tiene que establishment of facilitarse para a el good establecimiento public policy. de una buena política pública. Then to Y help to luego get this tener research la investigación, gene inside the para medical tener ese gen de students, la investigación because dentro de ellos para otherwise, poder if we don't realizarlo, work porque with people si no during trabajan con las great personas, training, when they get to entonces the hospitals, they cuando llegan don't have this a los culture of hospitales no tienen therapy
esa investigación, desarrollo y pensamiento crítico para realizar sus propios ensayos clínicos. Por supuesto, sin recursos, sin dinero, es difícil lograr hacer esos ensayos clínicos. Y con esto no me refiero a que la inversión de las compañías o las organizaciones de investigación clínicas, a veces no hay formas de lograr esa investigación porque la burocracia está obstaculizando. Entonces, es importante que en estos campos también haya armonización. Y en el caso de Argentina está, tenemos un país federal y es más similar a España y los requerimientos en cada cada jurisdicción o cada estado del país son diferentes y tenemos que agilizar todos los procesos, no solamente el regulatorio, pero el administrativo, la logística. Tenemos mucho tiempo donde estaremos en el proceso y para tener esas métricas, no tenemos métricas, a veces no sabemos dónde estamos y estamos mejorando y es importante tener estas métricas y si la métrica es conocida por el gobierno, pues mejor aún. Entonces, nosotros como compañías deberíamos ofrecer estas métricas para obtener esa información pública y para llegar a la sociedad a través de diferentes redes sociales o radio, video, para entender esa importancia clínica y hay una forma de poder lograr ese conocimiento y ese poder en la población sobre los ensayos clínicos. Y ahora podemos tener algo que, cómo fortalecer la cooperación cuando hablamos de los ensayos centralizados y estos están descentralizados y esto es muy importante porque primero tenemos lugares que quizá no están de acuerdo con la centralización porque tienen su propia perspectiva y es importante para la institución y el hospital entender que también pueden ofrecer esos servicios y esos elementos en los ensayos clínicos descentralizados. Entonces, como podemos ver, hay unas recomendaciones, son 39 que están basadas en 61 mejores prácticas que se van a cubrir. Entonces, esto nos ayuda mucho cuando tenemos el tiempo y esto es un resumen para que ustedes puedan tenerlo. ¿Qué debemos hacer para mejorar y para lograr ese momentum para los ensayos clínicos en los países? Entonces, aquí, si trabajamos en un solo campo, vamos a tener los resultados y tendremos que empoderar diferentes investigaciones, diferentes actores y podemos trabajar juntos para encontrar sinergias y luego así poder tener la métrica. Entonces, y si no tenemos números es como no tener nada. Sorry, this is Leonardo. Just a gentle reminder. Perdón, es Leonardo We para have about 1 minute left. recordarte que te quedan unos minutos, 4 We are minutos. over time. Ya se nos excedió el tiempo. And the clinical research is La investigación clínica productive activity. es una actividad And productiva as you have seen, y we have 1% of the ustedes habrán visto, tenemos 1% de la presentación participation.
So we have a good Tenemos potential una for our participación y tenemos buen So, potencial para esto. Entonces, Leonardo, the last slide. Leonardo, Thank esta es you la very última. much. Gracias. Just in time. Thank you, Susana. Justo a tiempo, Read my gracias. mind. Thank you very much, Susana. Yes, Susana, for Gracias, sharing this valuable Susana, por compartir insight. esto So y now let's move on the next presentation, E6 Revision 3 Guideline tenemos Revision, the la key challenge, revisión de section la Today's Insight, delivered E6R3, by los Peter retos claves, Tomey and y Rebecca ahora Stanbrooks. tendremos a Begin with Rebecca Peter, Stanbrooks Head of y Peter Inspection at the EU Tomey. and Regulatory Chair of Tenemos the Expert como Group, líder de drafting the experto ACA en GCP E6 Revision 3. la He revisión also chairs 3, the es EU 6. GCP Él comparte Subdirectors también Working Group. la Peter perspectiva del brings grupo de extensive trabajo experience in y pharmacovigilance, la medical affairs, experiencia good en distribution asuntos practice, médicos, and buenas previous role prácticas de at the distribución HPRA in en, Ireland and en the Irlanda y IHRA. Please note that la Peter's presentation HRA. from Entonces the event sepan will be que shared esta as a presentación va a ser pre-record compartida video como to ensure we can un benefit from his video insight despite pregrabado para asegurar que timing podamos difficulties. So let's go with the video. evitar las dificultades con el tiempo. Entonces continuamos con Peter. Hello, my name is Peter Toomey. Hola, I am the soy head of Peter Toomey, inspections here at the director de European inspecciones Medicines aquí Agency in en la Amsterdam. Agencia I also had the de privilege Investigación of being the Europea en Reg-Free Ámsterdam. chair of the También soy expert working presidente y group, director which was del responsible grupo de for expertos revising the responsable principles and de la Annex revisión 1 de los of principios ICH y el anexo E6 or 1 3. del Good clinical ICH practice. E6R3. I would like to thank the organizers of this Quiero event today agradecer a los who have organizadores de invited hoy me to give you an que me han overview invitado of para the darles main una vista changes of the general Good de los Clinical cambios Practice principales de Guideline. la práctica clínica. Before continuing, I would like to Vamos stress a that these views continuar. are my Quiero own and enfatizar not que estos intended son to be mis on propios behalf of the puntos de vista organization or y no ICH. representan a la organización ni la ICH. So, what are we going to cover today? ¿Qué vamos a cubrir el Well, día de hoy? let's take a step back and Vamos a let's dar un paso learn atrás about the y vamos a background and aprender history acerca of de la ICH historia y E6. antecedentes de ICH Then let's E6. explore Luego why vamos there a was a explorar need el por to qué change hubo the una guideline, necesidad de what the cambiar main las changes directrices, were, and cuáles fueron los indeed how this principales guideline cambios is being y implemented. qué se está logrando con esta implementación. So, good clinical Entonces, practice. buenas It prácticas is a clínicas globally es recognized un standard which applies estándar to globalmente ethical, reconocido scientific, and quality aspects con around sus the conduct aspectos de of calidad clinical éticos y trials científicos that alrededor de involve la conducta de human los aspectos participants. clínicos, ensayos clínicos y los The participantes real humanos. benefit of GCP Los is it beneficios has reales de facilitated GCP es mutual que han acceptance of clinical facilitado trials which la have been aceptación conducted mutua de los estudios anywhere in the clínicos que han world. sido Indeed, realizados en if you cualquier conduct a parte del trial mundo. somewhere in the Esto world and significa it que si hacen adheres un to estudio en ICH cualquier parte del GCP, mundo there que is a se very adhiere a good las chance buenas it's going to be prácticas clínicas recognized de by the ICH, hay regulatory una buena authority in which probabilidad you que are sea reconocido por submitting las an autoridades a application las for cuales les a estén new presentando una product. aplicación para un nuevo The guideline producto. itself, it should be La read guía in per se conjunction with debería ser other leída en ICH conjunción guidelines. con And I'd otras guías de particularly ICH like to draw your attention y to ICH particularmente quisiera traer E8, su atención released a a couple of years la ago, and E8. this covers Hace unos general años considerations for hay unas clinical consideraciones trials. And indeed, generales the para los guideline estudios itself clínicos should be read in conjunction with y esto any debería ser local leído en regulatory conjunto requirements. con los Now, there's a requerimientos de picture los here registros in the locales. bottom Ahora aquí hay corner una of your imagen screen of what en was la pantalla, R2. en la parte And as you can inferior see, de a su pantalla. very concise guideline. In fact, it can fit Y como pueden ver, eso es into una guía the lab bastante coat pocket concisa. De of hecho, a busy investigator. cabe And en we el took that bolsillo spirit de with un us. investigador We wanted this bastante guideline to ocupado. be clear, Y nosotros concise, queríamos and que esta guía readable fuera for some of clara, our concisa, very busy legible para algunos de stakeholders. nuestros actores Now, bastante a little ocupados. history lesson. Ahora, un poquito de GCP is una nearly clase de 30 historia. years old. It was GCP first tiene released back casi in 30 años. 1996, and you can think since Salió then all of en the el changes 96 we have had y in the podremos clinical pensar trial en todos los landscape. cambios que hemos tenido en los The estudios first major clínicos. revision of Primero ICH está la GCP, it happened revisión in que 2016. sucedió en And what happened 2016. there was there was an addendum Y lo que introduced sucedió to ahí the es que se E6 introdujo guideline. un It adendo a encouraged the las implementation guías of que risk-based and fomentó la proportional implementación approaches, and indeed de it made estos updates to the enfoques guideline basados to en acknowledge and riesgos take y into account that proporcionados we had y moved to an también electronic
era, habíamos many pasado a una records, era many electronic electrónica tools, and so con on, which were muchas all herramientas being electrónicas conducted in eh, using electronic tools. Now, para usar there estas was a herramientas. Entonces rewrite hubo of guideline, una which started in reescritura de la 2019, guía of which que I'm empezó en talking 2019, about today. This was del finalized cual yo estoy earlier this hablando year, hoy. and it was Esto a se rewrite of finalizó the más temprano guideline. este año That might seem a bit y concerning. You say a esto rewrite, podría sonar un poco that preocupante. Uno seems diría, like una you have reescritura, completely esto changed parece the guideline. como Well, what I would si say se is the cambió la guía, pero lo que foundations yo les you voy a decir find es que las in the bases que uno previous iteration encuentra of E6 remain the en same la and constant. iteración However, anterior as we'll learn siguen in the siendo next few constantes. Sin slides, embargo, this como guideline aprenderemos en was las próximas considerably diapositivas, changed to esta take into guía se account cambió the considerablemente para evolving tomar en clinical trial cuenta landscape and the real need to el acknowledge that this guideline ambiente should be en applied in a evolución y la proportionate, necesidad risk-based de manner. And we'll reconocer come to that el tema de very, very basarnos en soon. riesgos de manera proporcionada. But why did we embark on Pero, ¿por such an qué nos exercise? What was the embarcamos reason en este for tipo de such ejercicio? ¿Cuál a era el motivo para change? tener Well, este cambio? stakeholders were listened to. Los actores Feedback had been fueron received. escuchados. Se In había recibido particular, there was feedback retroalimentación which stated that y en this particular guideline was había being retroalimentación applied que decía que to esta guía types of estaba siendo research where it was aplicada never intended. a For muchas example, investigaciones research donde which did not donde no involve tenía la use of intención de medicinal ser products. incluida, por ejemplo, en el uso Indeed, there de was productos concerns that medicinales. Y there was a hubo one-size-fits-all approach. preocupaciones No matter de que how era un simple enfoque talla única or y sin how importar lo risky, no matter simple o how lo riesgoso complex your o trial lo may be, complejo que whatever sea el situation estudio, perhaps is being run in, cualquiera que there sea appeared to la be a situación, one-size-fits-all approach parecía being applied, haber which of un course enfoque wouldn't be de talla única appropriate. que estaba siendo There was aplicado also que concerns or were no concerns sería that apropiado. there Y was claramente también había difficulties preocupaciones in de que adhering to the había guideline, particularly in dificultades different para situations. adherirse a las guías, We perhaps particularmente en all diferentes remember the situaciones. Tal COVID-19 vez todos pandemic, and recordamos we all la remember how pandemia de we had to move COVID-19 to y conducting todos trials recordamos cómo differently, tuvimos greater que use of hacer los electronic estudios de manera technologies, greater diferente, use of remote un mayor approaches where uso de appropriate. tecnología. And there was concern with the way Y había GCP was preocupaciones written that con it la didn't account forma como se for the había escrito el changes GCP, of the scenarios where you would que no be contaba conducting con the trial. cambios de escenarios And en los que there was estaríamos haciendo estudios. general concern Y that there había was an preocupaciones generales over-interpretation de or que había una rigid interpretation and sobreinterpretación o application muy of the rígida standards. o una también If you look at the aplicación muy concept rígida de los paper, estándares. which was Si vemos el written documento concepto que fue right at the escrito start of the revision al principio de la as part of revisión, 4.3, it acknowledged that trials of esto varying reconocía complexities, que los varying degrees estudios of varían risks, en and indeed they complejidad, use varían en various riesgos, evolving en grados technologies, de and thus riesgos it was felt y a también rewrite was se sentía required. entonces que tocaba reescribirlo. Okay, well, Ok. what were some of the main changes? ¿Cuáles As fueron I algunos alluded de to, los cambios there was a rewrite principales? of Como les E6 dije, una Part 2, and in particular reescritura there was a focus to del modernize the L6 y en GCP particular había un principles enfoque para and indeed the modernizar associated los annexes, and we will come to that principios in a few moments. y It ahora vamos a aligned hablar esto en un momento. E6 Y with esto alineó el E8, E6 document con I el mentioned a E8, few slides ago, documento que and it mencioné also hace algunas introduced a new diapositivas, y annex, también Annex 2, presentó which focuses on eh, the el use of anexo alternative 2, trial que types, se enfoca data en el sources, and uso technologies. también de los tipos A main de change estudios was making alternativos y sure las fuentes de that there datos. was a Y el cambio clear principal and era concise asegurarse que scope, hubiera clearly stating un this alcance guideline claro y applies to conciso, research diciendo which claramente que involves esta humans, which guía se involves aplica a medicinal qué products, and indeed, generally investigación, los speaking, que for trials that are involucran intended to be humanos y submitted productos as part of medicinales a y que marketing tienen la intención authorization de ser application. presentados a And una right at the aplicación de outset, organización de it was mercadeo. stated that Y it's al expected inicio se that decía how que you se conduct your esperaba trial que should be cuando se fit for purpose. conduzca el How you read the guideline, you estudio should tiene focus on the que servir principles and para el the propósito. objective Como of se those leen las guías, hay principles que and how they should be achieved enfocarnos en los without principios getting de cuáles son overly los lost in the objetivos que hay detail que over alcanzar, rigidly sin perdernos reading and applying the demasiado en los guideline. And there detalles. was a focus on the principles. Y There was había a focus un on enfoque en los the principios, main había un spirit and the enfoque reason of those en el principles. espíritu y el And motivo indeed, there was a principal de estos focus on the need principios, to y apply the había un guideline in a enfoque en la proportionate necesidad manner de and aplicar also to la guía de consider manera critical quality proporcional y factors. también de Those parts will considerar be explored los again in a little bit more factores detail later, so em, don't worry. que But vamos a explorar overall, ahora another más main adelante change was también, to entonces no se provide preocupen, pero flexibility. otro cambio principal The era dar guideline, every flexibilidad. provision was looked at and it was considered, Se do revisó we need to cada change provisión wording y se to provide consideró, flexibility where tenemos que needed, cambiar la forma como está acknowledging escrito, the habíamos que dar diversity of flexibilidad, trial designs, the different reconociendo types of la risks, diversidad different de los data diseños de sources, los and so estudios, on, los and diferentes indeed to riesgos accommodate
advances in technology.
poder And también that's dar one espacio a point los I avances would en like to dwell tecnología. on. Y este es un We punto que don't me know gustaría all adentrar, of the y es advances que of no technology that may sabemos be todos coming los down the avances de la tracks. tecnología We que puede know, que however, that entren there are pronto, exponential pero growth in use sabemos of que technologies. hay crecimiento And a exponencial en el uso main de consideration tecnologías. here was to try Y and una future-proof consideración the guideline, principal write acá it in such a era way that tratar de does not pensar en el futuro de la stifle guía the para use escribirlo of de new una manera technologies que no where they frene are el uso de las nuevas appropriate. tecnologías donde estén abiertas. A core focus is that Un buen quality by enfoque design should be es implemented. que So when you're designing a tiene trial, que, you should cuando consider diseñemos un quality and estudio, building tenemos que quality upfront. considerar la Also, calidad critical quality factors y should be también los identified. factores críticos de That is, calidad those hay que factors that have identificarlos. the greatest Esto significa impact los factores que on tienen your el mayor reliability of impacto trial results and sobre indeed la trial responsabilidad de patient los resultados safety, del estudio rights, y and la well-being. seguridad And you should del estudio y divert de los your pacientes, focus and y attention to those deberíamos areas. enfocarnos Overall, y enfocar clinical nuestra trial atención a estas processes áreas. and En risk general, los procesos de los mitigation estudios strategies, clínicos they should be implemented y las to support estrategias the de confidence mitigación de trial riesgos deberían that's ser proportional to implementadas the para apoyar la importance conducta on del trial data being estudio que collected sea and indeed the proporcional a la risks on importancia de trial los datos siendo participants. And recolectados overall, y los trial design should riesgos be del estudio y de operationally los feasible participantes. Y los and avoid diseños deberían unnecessary ser operacionalmente complexities and thus factibles burden. para evitar una complejidad innecesaria. House analogy was used to La describe analogía the de la casa structure of se the utilizó guideline. para describir la estructura Principles de la are the guía. Los foundations of principios GCP, and you son see la them here at the base bottom para el of the GCP y house. pueden verlos aquí I would abajo. encourage readers of the guideline Y yo les to put their animo a los primary lectores de las focus on guías the que principles, pongan su enfoque principal understanding en the los principles, principios, what they really entendiendo mean, the los spirit of them, principios, why they el are there. espíritu de ellos, por Then qué you están have the ahí. additional Y detail luego included in the tenemos el annex. detalle So, for example, adicional. Annex 1 contains Por detail ejemplo, around el the anexo 1 responsibilities contiene and detalle requirements en torno a placed las upon responsabilidades y los ethics requerimientos committees, que se les da a los comités investigators, de ética, a los sponsors, and it investigadores, has a a new los data governance patrocinadores. section. That detail will Y help you este comply with detalle les va a principles, ayudar but just remember where to focus and not to a overly rigidly saber dónde recordar que focus your debemos attention on enfocarnos some of the minutiae o within the enfocar annexes. nuestra Then atención. you have Annex 2, Luego a tenemos el new anexo annex 2, which aims un nuevo to anexo provide que additional busca considerations, dar consideraciones considering alternative adicionales, trial types considerando and indeed los new tipos technologies. alternativos de estudios Overall, y las however, nuevas all of this tecnologías. En package general, sin fits in embargo, with the todo este ICH paquete GCP cabe guideline. con But I must las stress guías the de principles GCP are the del foundation. ICH. Los principios son la base. For those of you familiar with R2, Para you los que may be están wondering, well, familiarizados you've rewritten it. con How does everything R2, map across pueden together? preguntarse tal vez qué What fue you lo que see se here in this very reescribió. handy table Y lo que vemos acá en is esta an tabla, que overview es bien of the interesante, es principles una vista included general de in los R3 principios on the left-hand side incluidos and how en that el maps 3 en el across to the lado previous izquierdo y principles cómo in esto se mapea a los R2. principios What you will notice em, there is that there are anteriores en two R2. Y lo new que van a notar principles. aquí es que hay One dos on risk principios nuevos. proportionality, principle number Uno 7, sobre and one on proporcionalidad, motives principio and número 7, responsibilities, principle y number 10. uno sobre las Let's move in responsabilidades, and look principio at número those. 10. Y pasemos y So, veámoslas. two new Entonces, principles in dos R3. nuevos What do they mean? principios en How do R3. you ¿Qué explore them? Now, significan? what I would say ¿Cómo se before getting into exploran? this is Lo que I'm yo going to diría give you antes an de entrar a overview esto of the es que principles les and voy a some of dar the una changes pista general de R3 algunos de brought los about. principios y But los I would cambios encourage you, of del course, R3, pero to los go animo and read the claramente guideline. There's no a que substitute vayan y for that lean and la really get familiar guía, with it. But porque anyway, principle no number 7 hay, to begin with, it talks porque about tenemos que trial pensar, el principio processes, 7, measures and para approaches. empezar, And habla de really los the overarching point procesos here, nuevos coming back to what I de said los earlier, estudios is that clínicos. they should Y be volviendo a lo que implemented yo in a dije way antes, es que that debían is ser implementados en una proportionate manera to the risks que to sea the trial proporcional participants a los and the riesgos importance a of los data participantes collection. del And estudio also a y new a la component here, importancia de it la states recolección that de they datos. Y un should nuevo componente avoid también acá es que dice que unnecessary deberían burden evitar being placed cargas on trial innecesarias participants puestas and indeed sobre our los busy participantes de los investigators. estudios y nuestros It goes into more investigadores que ya detail están then. It bastante talks about the ocupados. processes. Y va a As más I outlined earlier, detalle, they should be habla de los proportionate to the procesos, risks. They debería should ser support the objectives of the proporcional a los trial riesgos, without adding debería unnecessary apoyar los complexity. objetivos de los estudios sin There should be a agregar una focus, of complejidad course, on the innecesaria. risks Debería haber un associated with the enfoque trial en los participants. riesgos And we know this all asociados along. con los The right safety and participantes de well-being of los trial estudios. participants Y eso lo is hemos of more sabido importance siempre, la than anything seguridad y else el in the bienestar trial. es lo And más indeed, importante, más que risks to cualquier otra parte del critical to estudio. quality Y factors. también los We riesgos constantly los talk about riesgos
sean barrier. They críticos a should los be factores de managed calidad. proactively and Deberían adjusted ser where manejados de manera necessary. proactiva y Now, ajustados donde sea second necesario. new principle Un segundo is nuevo it principio clarifies
roles and es que responsibilities. aclara It roles y talks about how they should be responsabilidades y habla clear sobre and cómo they should be debería ser documented claro y appropriately. It documentado de outlines manera how a apropiada. sponsor and También investigator may muestra transfer or cómo delegate un tasks, investigador o un patrocinador including to va a service providers. transferir tareas But as we would delicadas, always be familiar incluyendo with, a los they should proveedores de servicio, retain pero the como siempre overall estamos responsibility. familiarizados, But ellos it does deberían go and retener la give more responsabilidad detail to talk general, about how pero va agreements y should be da más clearly defined. detalles They sobre should give the cómo se roles, deberían activities, definir and claramente los responsibilities. roles, las And again, actividades y it las stresses that the responsabilidades. Y investigator and sponsor nuevamente should eh, maintain appropriate dice que el oversight. So investigador two principles. y el However, patrocinador perhaps deben we have mantener been la supervisión familiar with correcta. these Entonces, dos concepts principios. from Tal vez R2. hemos estado We familiarizados con know that este concepto processes del should be R2, risk-based and conocemos y proportionate, sabemos que but los now it's a procesos deberían estar standalone basados en principle, riesgos y hammering ser home how proporcionales, pero important ahora that es un is. And we principio always knew that independiente. the Y sponsor and siempre investigator supimos could que transfer or el delegate patrocinador y el activities, but investigador now it's pueden crystal transferir y clear delegar that they ciertas need to be actividades, pero ahora documented es appropriately. There absolutamente needs to be claro que proper deben estar proportionate documentadas, oversight, debería and that's haber a una fundamental supervisión component. correcta y una supervisión. But now I'm going to go and look at the Y rest ahora of the vamos a ir y principles ver as el they resto de appear los within principios R3. And what I've que están done aquí en R7, is I've en R3, highlighted perdón. areas Y lo que yo he hecho where es que he we have resaltado particular áreas changes donde that will be tenemos of unos cambios en relevance. particular. Now, again, these principles are Ahora, based on estos the previous principios están iterations of E6, so you basados would be en las familiar with these iteraciones concepts. previas, entonces ya van But a estar first off, it familiarizados talks about ustedes con how estos conceptos. trials Primero which are habla conducted, sobre they should cómo be los conducted in estudios accordance with deberían ethical ser principles. realizados We're very aware según of that, and los a principios cornerstone of éticos. clinical Esto lo research. sabemos muy bien, And es la indeed, the piedra right angular del safety and estudio well-being clínico of participants y is paramount. así la Now, seguridad y el what's new bienestar de los here is there participantes is a es lo más component which importante. states Lo that que es nuevo acá es que hay un componente when que you design dice your trial, you should not be que cuando diseñan el unnecessarily estudio excluding no particular deberían patient estar excluyendo populations. In innecesariamente particular, unas if poblaciones those particulares de pacientes. En participants are particular, si representative los of participantes important patient groups. representan grupos importantes de Staying pacientes. on the ethical components, we talk Al about informed consent. hablar de los It has componentes always been an éticos, integral hablamos del feature consentimiento, around siempre ha sido research. una característica R3 integral de la introduces the investigación. El aspect of R3 assent, introduce el where you aspecto involve del minors in the trial. consentimiento Their cuando views should be involucramos taken into menores appropriate en un consideration. estudio. Deberíamos It tomar esto en also consideración. introduces the need Y to have también presenta clear la and necesidad de concise tener information in the informed información clara y consent. concisa We're all, en el any of us who consentimiento have seen informado. an informed consent Nosotros, form los in que ya recent hemos times, I visto think un may agree formulario they've de become consentimiento, incredibly estamos de long and acuerdo detailed. que a veces son And then you ask increíblemente yourself the largos y question, well, detallados. is all this detail needed? Y luego Is this nos too preguntamos, ¿se detailed for necesitan a todos trial estos detalles? participant ¿Esto es to demasiado really detallado understand? para que un So it's participante important that verdaderamente that information entienda? is as clear and Entonces, concise as es possible. importante que la It also información talks sea about clara y how concisa y technologies también and habla alternative de cómo methods la of informed consent tecnología can be y used, los which métodos is very alternativos de relevant in consentimiento this informado se digital pueden utilizar. era. Y esto And es they introduce importante en the esta era concept digital. of legally ¿Cómo se authorized introduce el representatives concepto in de los emergency situations, representantes where legalmente perhaps someone autorizados en doesn't have the situaciones de capacity emergencia, to donde tal vez consent? alguien no tenga However, la capacidad de dar region dependent, consentimiento? the use of Sin a embargo, legal representative may eh, be appropriate. tal vez aquí un representante legal pueda ser apropiado. As always, trials Como should be subject to siempre, an independent review by the ethics committee. esto debe But estar sujeto a R3 revisión introduced very independiente clearly por within un the comité, principles that a periodic review utilizando of the los trial by the ethics principios committee should que also be dice que conducted in debería haber accordance una with applicable revisión regulatory periódica por un comité de requirements. ética. Clinical trials should be Los scientifically estudios sound for clínicos their intended deberían ser purpose, as outlined in científicamente principle number sensatos y 4. seguros. And again, it also talks Y about how a también periodic habla review de of cómo current la scientific revisión knowledge periódica and approaches should be del conducted conocimiento to científico determine actual y los whether the enfoques se trial needs to debería be realizar modified. para So you need to determinar amend the si hay que protocol and the modificar, way si you're hay que conducting the trial enmendar o in line cambiar la with new forma como estamos information haciendo el as it estudio may en línea con la arise. información nueva que Principle pueda 5 surgir. talks about El the principio trials 5 should be designed habla and conducted by sobre qualified individuals. eh, We've always que had esto this. debe ser, que It los does estudios deben ser acknowledge that diseñados y different realizados levels por of individuos training and calificados, expertise may be needed personas across que all tal vez se phases of the necesiten trial, diferentes niveles depending de on the capacitación y activities being experticia conducted. en todas las fases, dependiendo de las actividades que se están Now, realizando. Principle 6 talks Ahora, el about how principio quality 6 should be habla built into the sobre la scientific calidad y cómo and debería estar operational design construida and dentro del conduct estudio of trials. científico And y what R3 operativo y really la hammers home, conducta. as always, it talks Y about fitness for como purpose, but siempre, also habla building que quality funcione bien para el introspectively, propósito building an y influence también start when it construir comes to calidad designing your desde el trials, which principio will cuando se hopefully trata de avoid diseñar los problems estudios, down the line que when va trials a are evitar being
problemas más conducted. adelante cuando se estén Now, we talked realizando los earlier about estudios. Principle 7, Más which is temprano new, hablamos so I del won't principio dwell on 7, that. que es nuevo, entonces no voy a entrar a However, profundidad en Principle esto. 8 Sin
embargo, Again, it el talks principio about the 8 protocol nuevamente needs to be habla clear, sobre concise, and el simply. So protocolo. Tiene all que of ser these things claro, are outlined in conciso, R2. seguro, But y what todo R3 esto does do is estaba también really hammer delineado en el home how R2. a well-designed Y protocol is siempre fundamental buscamos que to haya good un trial protocolo conduct. bien diseñado, que sea Now, principle number fundamental 9 para la buena talks about how conducta del clinical estudio. El trials principio should 9 generate habla sobre cómo reliable los estudios results. clínicos Of tienen que course, generar the resultados cornerstone of confiables. trial conduct and the outcome Claro, of trials. esta But es la piedra indeed, angular de la 9, conducta de principle los 9 really estudios. focuses Pero el in principio on the 9 se quality enfoca and amount of realmente information en generated should la, be fit for que la purpose, and cantidad it de should be información generada sufficient debería to servir para el provide propósito y confidence in ser the trial results suficiente para and dar support confianza good en los decision resultados del estudio making. y apoyar Now, the las term buenas tomas sufficient de is very decisiones. deliberate. We're Ahora, not talking about el perfect término data, suficiente we're es talking about bien deliberado. No sufficient hablamos de data. datos And that's perfectos, quite sino important as we realize suficientes. Y esto es trials bastante can't be importante, es perfect, entender but the que data los needs to be estudios no pueden ser sufficient. There's a perfectos, pero nuance los there. datos tienen que ser Talks about how suficientes. systems and processes Habla sobre used cómo to los capture, sistemas y los manage, and procesos analyze data utilizados should be fit para for purpose. capturar And another new los datos area deberían is it servir para el really propósito. Y encourages otra área nueva transparency es que so that realmente trials are fomente being la registered on transparencia public para que portals el and estudio pueda results are ser being made registrado de available, manera in particular with pública y los local resultados regulatory se requirements. hagan disponibles. Now, Principle 10, rules and El responsibilities, principio is also 10 new, and we talked about that earlier. también es Then we have nuevo Principle 9. y, It talks about IMP, al igual que el how principio it should 9, be manufactured in habla de accordance with good cómo manufacturing practice. tener buenas A prácticas de new component there is it manufactura, really stresses on y how también hace treatment mucho assignments, énfasis they should be en done in a cómo way which se debe mitigates the asignar el blind. tratamiento de Always manera a que common mantenga consideration. el ciego, que siempre es una Here's the consideración muy table which importante. maps across Aquí hay una tabla components que in R3 mapea on the left-hand side and el how they were outlined R3 en in la izquierda R2. y cómo aplica el R2. What we see here from Y informed lo que consent is, vemos as outlined in acá the del principles, consentimiento varying informado approaches, including the use of es que hay electronic varios technology enfoques, and remote consenting, where incluyendo el uso de appropriate, can be tecnología, utilized. The y information cuando needs se to be pueda clear and utilizar, la concise and información tiene que avoid ser clara, unnecessary volume of concisa y complexity. It evitar also una outlines complejidad in exceptional innecesaria, y situations where también alternative measures aplica can be en used, situaciones and indeed it excepcionales cuando hay que expands utilizar on métodos assent in alternativos, y minors. expande sobre todo sobre los There is menores. further clarification Y on the también hay una levels of aclaración adicional evidence and sobre los qualifications niveles de required. evidencia There is flexibility in the y calificaciones documentation. It will requeridas. depend on the type of Eh, activities being conducted by the staff La member. flexibilidad va It a talks about depender de how if a staff member is las undertaking actividades, activities y habla within sobre their cómo si routine un miembro del clinical personal activities, está that haciendo then you can actividades consider clínicas que whether they son really need to be rutinarias, se added to the podría delegation considerar si of, or if realmente any training, additional training is se needed. And necesita it also algún tipo de clarifies capacitación adicional o no, expectations around y the use of también aclara computerized las systems at the expectativas para investigator el site. uso de los sistemas computarizados en el lado del A investigador. particular area of focus is Un delegation área particular de documentation enfoque and es giving la a level of documentación de clarity delegación. around Estoy dando un situations nivel de where claridad someone en may torno a not las need to be situaciones included on donde delegation tal vez activities. alguien no For tenga que example, ser where they're incluido en las performing actividades de activities delegación, por in ejemplo, line with routine cuando se care. estén haciendo We now move to actividades the en sponsor línea del section, cuidado de rutina. and as always, Ahora this table vamos a la shows you sección de los how components patrocinadores, y in esta tabla R3 les map muestra across with cómo R2. esto se mapea con el R2. So then in the sponsor section, Aquí for en el lado de monitoring, los it clarifies monitoring patrocinadores, as a para primary monitoreo quality control aclara activity, que el how you can have monitoreo centralized es monitoring, una de las how actividades your routine principales de monitoring control could de be calidad, on-site y or cómo el remote, monitoreo de depending rutina on the puede level of ser en oversight sitio o needed. remoto And dependiendo indeed, how your del monitoring nivel de strategy supervisión really needs to necesario, focus y on cómo la what is estrategia de important monitoreo for the tiene que trial enfocarse en and lo que es the safety of importante para patients. el estudio y la seguridad de Investigation of los medicinal pacientes. products. La There's also investigación de los greater clarity productos here medicinales, that también aquí hay más depending on the claridad, risk associated with the use of dependiendo the del product. For riesgo example, where a asociado con el product is uso del already producto, por authorized, ejemplo, then you may donde los use productos ya están currently autorizados, authorized puede que utilicemos product eh, information, and your drug información de productos accountability ya actualmente activities may be in line with autorizados, how you y would record que las the actividades use se of medicinal alineen con products la in forma como routine se registra care. And all of el this is uso in del line with cuidado de local rutina, regulatory requirements. y todo eso está dentro de los As we've seen for the requerimientos. principles, Como hemos greater visto detail para around los quality principios, management, mayor detalle en torno clarifying the use a of gestión critical de development calidad, factors, aclarar encouraging el uso de los factores proportionality, de calidad computerized críticos, systems and fomenta data la management, proporcionalidad, clarifies the los importance of sistemas certain computarizados y processes, la gestión including de the blinding, datos, la talks about supervisión, how incluyendo computerized el hecho systems, de que their sean requirements ciegos, should be y habla sobre appropriate cómo and en los sistemas risk-based, computarizados and los indeed how these requerimientos tienen requirements que should ser be proportionate to apropiados the y basados importance of the en el computerized system riesgo, y que itself and its tenemos que impact on the ver la data, importancia and further de expansion on el sponsor
Exacto. oversight. Y también la expansión There de la is a new supervisión. data governance section
This is Hay for una both nueva sección de investigators and gobernanza de sponsors, datos and it covers areas, for example, que cubre safeguarding a the los blind, investigadores y los data lifecycle patrocinadores. Por elements, ejemplo, cuidar el hecho closing de que sea computerized ciego, systems, their los elementos security, del ciclo de vida de validation, los datos, what los to do in sistemas system failure, computarizados, la and indeed seguridad, la technical validación, qué support hacer en and user caso de fallo del management. And I sistema, think this soporte is a long técnico y overview gestión section del of usuario. Y these creo que esta 6 era una nueva guidelines. sección que realmente hacía falta en esta Various guía. components here. Talks about how the Varios sponsor should componentes apply aquí. quality control to relevant stages of data Aquí hay que handling aplicar to control ensure de that data calidad which is generated para is asegurarse que sufficient los datos to generate generados sean reliable suficientes results. para Talks about how generar computerized resultados systems should be fit confiables. for Habla de los purpose sistemas and computarizados que deberían indeed servir used in a para el manner that's propósito proportionate to their y importance for the safety and result utilizar algo que sea reliability. proporcional a There su is a importancia en cuanto a comprehensive approach seguridad y included here to data confiabilidad. management, Y as I hay un outlined enfoque earlier, and it integral, clarified the como meaning of mencionamos antes, metadata. y hay que aclarar los datos Essential records is an el area significado de los which metadatos. Los has caused some registros esenciales son confusion. un área que han In causado cierta particular, the changes confusión, here en try to particular provide los guidance cambios to try and aquí, empower the tratar sponsor and de investigator to consider dar what guía records are really fundamental para and important throughout empoderar conduct, and thus what do I a need to los consider investigadores y actually ver la generating naturaleza and thus de estos retaining. registros It tries to give generados a level of y flexibility trata and de bring dar that risk un, proportionate digamos, approach un in nivel line de with the enfoque de essential proporción records que sea that you en generate línea and con los maintain. registros esenciales que ustedes generan y Annex 2, as I guardan o alluded to earlier, mantienen. this El addresses anexo 2, como GCP les dije, considerations that aborda arise las from the increased consideraciones de use GCP que of surgen del alternative uso en design elements, data aumento sources, and de elementos de technologies. diseño It alternativo focuses on y se decentralized elements, enfoca pragmatic en elements, and the use elementos of real-world pragmáticos data. And y it el is uso de estimated datos del that mundo this real. Y se part estima of the guideline que should reach step 4 esta in guía quarter 4 debería of this year. llegar al paso 4 So, en the el principles in trimestre Annex 4. 1 reached step Los 4 principios in en el January anexo this 1 year, llegaron al and they paso were 4 en applicable enero in de the este EU año y from fueron July aplicables of en this year. la Unión Other Europea en regions then julio de are este año. following En suit and otras making the regiones están, guideline digamos, applicable in siguiendo their y home haciendo que la guía territories. aplique en sus propios territorios. Step 4 presentation is La available presentación del paso online, 4 está which goes disponible through en in greater línea, detail some of the eh, areas I just covered. que We muestra en also más hope detalle to algunas have de las áreas que interactive ya yo training cubrí materials y también available on the esperemos ICH tener website towards the end materiales of the year. interactivos de So that can really capacitación help hacia el you when it final del comes to año. training out Y your esto realmente investigator puede ayudar sites en and cuanto a sponsor viene, staff and so en on. cuanto a lo que viene la And I would capacitación like to draw your para el attention personal. Y to an me EMA gustaría hosted traer su workshop under the atención umbrella of a ACT un EU taller que at va a the hacer el following meeting, AMA, el which was EMA, a day and a half worth of training o que lo hizo because ya, it's a perdón, deep que dive into fue una various different capacitación de un día areas y of medio, this guideline, una and the profundidad de videos diferentes are áreas de esta available guía online. y los videos We están had over disponibles en 2,000 línea. attendees. It was a very well attended Tuvimos más workshop, de and I'd encourage you 25 to look at it. The asistentes presentation y fue slides are un also taller muy available. interesante, los animo a que lo vean. I would like to acknowledge the Me expert gustaría working group reconocer who worked tirelessly el grupo de on this trabajo de guideline. expertos que On the trabajaron right-hand side, you will incansablemente en see a esta guía. picture of some En of la the derecha members van a ver of una those foto de expert algunos working de los groups with miembros de representatives estos from all over grupos the world. con representantes de todo el Europe, mundo, US, Japan, but Europa, also the Estados likes of Unidos, Singapore, Japón, China, también Singapur, China, Brazil, and many other Brasil countries throughout the y world which muchos gave otros input to this países guideline. en el We mundo received que dieron approximately 7,000 información comments a during esta public guía. consultation, which we understand Recibimos is a más de record, 7.000 and we'd comentarios like que to thank entendemos que es un everyone that did récord submit y comments. quisiéramos And practical agradecerles a examples todos that los we que would have presentaron would have comentarios learned and seen from the stakeholder y input, así as well pudimos as inspection reports over aprender the years, de helped todos los us actores focusing our update. y esto nos ayudó a enfocar In nuestra summary, actualización. the guideline has En been rewritten. resumen, There's a new la guía ha structure. sido There's a reescrita, hay una greater nueva emphasis on the escritura, principles and hay the fitness for mejor purpose and risk-based enfoque en approaches. los There's a principios new y las annex prácticas focusing on new basadas en riesgos. Hay technologies un and nuevo alternative trial anexo designs. que se And really, enfoca en we nuevas hope that this rewrite tecnologías will be y realmente future-proof. espero que I'd like to esta thank you for your attention. reescritura funcione en el futuro I y hope you les find it agradezco por useful su and best of atención. luck when it comes to Espero que implementing the encuentren que esto guideline. sea bastante Thank útil. you. Muchas Goodbye. gracias. Hasta luego. Great presentation. Muy Now I buena would like to presentación. give the Ahora floor me to gustaría Rebecca entregarle la palabra a Stanbrook, who has Rebecca more than Stanbrook, 30 que years of tiene más de experience in both 30 años the de pharmaceutical experiencia industry and tanto en la regulatory industria agencies. farmacéutica She como en currently serves as agencias the regulatorias. GCP Strategic Actualmente Lead at trabaja como Novartis líder Pharma. estratégica de She's GCP en also Novartis the Pharma. European También Federation of the Pharmaceutical es Industry Topic Lead for the tema del líder de ICH la industria E6 farmacéutica Revision 3. para It's la part of working group. revisión de Rebecca's ICH career E6. includes senior roles at La the carrera de UK, Rebeca
tiene roles senior en el Reino Unido, donde ha establecido programas de inspección y también ha producido documentos, guías claves. Rebeca, por favor, puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias por esa presentación. Denme un segundo mientras que comparto mis diapositivas.
Entonces, ¿pueden ver la pantalla? Quiero verificar. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, quiero construir un poco sobre lo que ya Peter dijo en cuanto a el 6R3, ir un poco más a profundidad en cuanto a esto qué significa para el investigador y el patrocinador, y también traer un poco a colación el tema de la sección de gobernanza de datos. Como es usual, aquí tenemos el disclaimer, este es mi punto de vista, no es de Novartis o del grupo de trabajo de expertos, y también quisiera agradecer a Simitra y a Lisbeth porque me robé algunas de sus maravillosas diapositivas que han utilizado en varias presentaciones. Quería hablar un poco más a profundidad sobre el investigador y traer algunos de los términos de glosario que tal vez les podrían interesar y los roles y responsabilidades, donde se ponen grises las líneas que vemos estos días y tal vez donde el patrocinador está contratando una actividad que se toma bajo la responsabilidad del investigador, pero que está siendo contratada por el patrocinador. Entonces ahí se ponen un poco grises las líneas y cómo se maneja esto. Obviamente quiero agradecer al investigador y también al patrocinador en cuanto a la gobernanza de datos y hablar un poco de la supervisión de datos, qué significa esto, y gestión de calidad. Van a escuchar términos como factores críticos a la calidad. Y lo otro, Peter habló sobre la lectura de la guía. No hay ningún sustituto al hecho de leer la guía, pero no lean la guía en aislamiento. También piensen en las guías de eficacia. También me gustaría entonces apuntarlos en la dirección de E8R1, consideraciones generales para los estudios clínicos, porque esto es parte de toda la renovación del GCP. Entonces, como Peter hizo, voy a utilizar algunas de las diapositivas de la presentación del paso 4. Entonces, también recomiendo que revisen el sitio web de ICH porque hay muy buena información allí sobre las diapositivas de capacitación que tenemos, y también estén pendientes porque van a salir nuevas capacitaciones desarrolladas por MRCT en conjunto con el grupo de trabajo de expertos de ICH. Entonces pensemos en el investigador, los cambios de R2 a R3. Aquí hemos puesto al investigador diciendo que puede estar de alguna manera, puede ser en referencia al investigador, puede ser la institución también, investigador o institución. Entonces aclaramos que a veces no vamos a decir investigador o institución, sino vamos a decir solamente investigador, y esto significa ambos. Para las personas que están realizando estudios con elementos descentralizados de estudios clínicos, y saben que Pete mencionó el anexo 2, si cambiamos la definición del sitio del estudio. Primero lo llamamos el sitio del investigador y luego hablamos de que era el lugar donde se llevan a cabo las actividades relacionadas con el estudio o desde donde se coordinan bajo la supervisión del investigador. Y voy a hablar de la supervisión también en un momento. Por supuesto, el investigador es responsable de el cuidado de la participación en el lado del investigador. Entonces, quiero aclarar que no se puede delegar responsabilidades, ciertas responsabilidades siempre residen dentro con el investigador y solamente se puede delegar tareas y actividades. Como ya les mencioné, entonces el patrocinador puede contratar actividades en representación del investigador, pero el investigador mantiene la responsabilidad. Entonces, me uso como ejemplo. Soy farmacéutico, entonces, o farmacéuta, entonces, si me contactara un patrocinador para tomar sangre como enfermera, entonces esperaría que el investigador diga, no, no queremos que Rebecca Stambrook lo haga porque ella no estaría calificada. Entonces tenemos que tener esta responsabilidad y saber cuándo aplicar este veto. Entonces, cuando se tenga una delegación debe ser debidamente documentada. Entonces ahora entienden los sutiles cambios. Entonces cambiar una palabra de investigador a una provisión o investigador en el sitio. Entonces el grupo de expertos
escuchó todos los comentarios que teníamos y realmente hubo una actividad distinta en cómo nosotros realizamos nuestro trabajo porque teníamos un representante, parte interesada de los académicos que vino y mencionó acerca de las tareas a un doctor, la supervisión es alguien que está viendo por encima del hombro de alguien para que se asegure que la tarea se está realizando, mientras que vigilancia puede tener que ver con sí, vigilancia, pero también solamente recibir un resultado de alguien, quizá de algún cuidado médico, de un laboratorio, de un profesional. Entonces, esta vigilancia es importante en proporción a las actividades que se están realizando y la importancia de los datos es muy alta, por supuesto. Claro que esta vigilancia tiene que ver con todo el proceso de los ensayos clínicos, desde el reclutamiento de los participantes hasta todos esos puntos que tienen que ver con el proceso que ya Peter describió. Esta es una diapositiva de Elizabeth Breinholt de la Agencia Danesa de la Medicina que habla sobre esa nueva área, esa nueva sección que es gobernanza de datos. ¿Y por qué tenemos esta sección? Bueno, tenemos unas directrices. Esas directrices, sin repetirnos, es lo que reconocemos como mucho más de investigación. Y ahí tenemos los registros de seguridad. Entonces, ahí, ¿por qué nos repetimos con la sección de investigación? Es tener todos esos aspectos en cuenta que sean aplicables para esa gobernanza de datos. Y esta diapositiva nos da un sabor de a qué nos referimos con esto. Entonces, por ejemplo, si miramos en la primera fila, podemos ver que tenemos temas relacionados con los ensayos clínicos. Entonces, podemos tener una investigación electrónica que está diseñada para uso con el ensayo clínico y si hay sistemas desplegados por este proceso con una tecnología de respuesta activa. Y esta está diseñada justo para ese ensayo clínico. Entonces, por ejemplo, para los reportes electrónicos, está configurado para ello. Entonces, por supuesto, los que no fueron específicamente diseñados para esto, pero realmente son útiles, ya mencionamos sobre los registros médicos electrónicos y dijimos, esto es un sistema hospitalario que ha sido diseñado para apoyar la trayectoria del paciente, cómo el paciente es tratado por el investigador en el hospital y podemos utilizar esos datos de esos registros electrónicos en el ensayo clínico. Está diseñado para efectos especiales y diferentes, pero puedo usar los datos allí. Y un ejemplo de esto, cuando el sistema ha sido desplegado por el patrocinador, puede ser algo como que se usa demostrador, pero no fue diseñado específicamente para un ensayo clínico. Así que esto fue diseñado para que ustedes piensen en diferentes tipos de sistemas y quién tiene la vigilancia de esos sistemas, es decir, de dónde vienen los sistemas y realmente usan ese ensayo clínico o también si es un sistema que fue diseñado para otro propósito. Y tenemos que asegurar que sea ajustado para el propósito. Cuando observamos los datos o la sección de datos, tenemos que verlo en conjunto con las secciones en la sección o las partes de investigador y patrocinador. Entonces aquí tenemos unas secciones de la sección investigador. Aquí podemos observar el 12.10, donde se habla de usos de sistemas computarizados. Y estos son entregados por el investigador
y se tiene que asegurar que el sistema computarizado sea ajustado al propósito, que tengamos acceso a la información. Aquí estamos hablando de si se tiene acceso a registros electrónicos de salud. Quizá el monitor o el auditor del ensayo deba asegurar que ese acceso sea apropiado para ese rol. Entonces, en caso de un patrocinador, se esperaría que ese acceso sea solamente permitido para esa persona en particular, para observar un paciente que esté participando en el ensayo, y la información tiene que ser apropiada para ello. En donde tenemos también algo que ha sido entregado por el patrocinador, entonces el investigador nos da ese aviso al participante y tiene que asegurarse que sea trazable, tiene que poder llegar a ese participante. También hablamos de si hay un incidente en la operación, entonces de pronto no se están transfiriendo datos rápidamente o en el momento apropiado para esa base de datos, entonces tiene que asegurar que el investigador reporte esos temas de manera oportuna al patrocinador. Y hablando de manera oportuna, los datos que el patrocinador haya generado, por ejemplo, estos objetos portables, tenemos muchos datos sobre estos y tenemos que asegurar que el investigador tenga acceso a los datos de manera que se pueda utilizar. Y se sugiere ver qué está en el anexo 2 de este. Entonces, básicamente, el investigador tiene que tener acceso a todos los datos en un formato que le permita tomar decisiones clínicas sobre la participación bajo su cuidado. En resumen, para el investigador, tenemos una vigilancia que tiene que ser proporcional y hemos hablado de la base de riesgo que se proporciona también durante la directriz. Así que hay que pensar en qué es una vigilancia apropiada según la importancia de los datos o la criticidad de los datos. Y por supuesto, cualquier sistema de gestión de datos que sea desplegado por el investigador tiene que ser ajustado para el propósito o apropiado. Piensen en los registros electrónicos. Hay una traza de auditoría, por ejemplo. Y también reconocer esa información que esté entre líneas porque esa responsabilidad sigue con el investigador. Entonces vamos a pasar ahora a las consideraciones del patrocinador. No se puede tener un ensayo clínico sin este tipo de protocolo. Entonces quiero devolverlos al paso del protocolo. Ustedes notarán que la sección de protocolo ha cambiado un poco. Hemos hablado aquí sobre no solamente el retiro de esa participación, sino también la discontinuidad por parte del investigador o de ese participante. También tratamos de actualizarlo con metodologías estadísticas actuales. También van a ver que hay ciertos lugares en el R2 anterior que no decía nada. Entonces, si la memoria me funciona bien, tenemos la sección de control de calidad y datos. Simplemente eran líneas, pero no tenían contenido, no tenían contexto. Entonces no se decía nada. Así que aquí se establece lo que significa. Y cuando estamos hablando de la introducción a la sección de protocolos, lo que esperaríamos normalmente es que se hable de qué se espera en ese ensayo o ese protocolo de ensayo clínico. Aquí vamos a profundizar un poco más en lo que significa este protocolo. Entonces, queremos construir la flexibilidad. Sabemos que cada ensayo tendrá unas desviaciones críticas y tendremos que poder tener esa desviación clara que realmente tenga lo que importa. Así que tenemos que detenidamente observar qué significa o qué es importante para los participantes. También, algunos dicen, podemos escribir el protocolo de una manera más flexible para
tener unos rangos aceptables. Entonces, aquí hemos hablado de esos rangos aceptables y en R2 hablábamos de tolerancia de calidad o límites de tolerancia. Eso es un subconjunto de rangos de calidad. Entonces, realmente necesitamos retirar la sangre en este momento o en este punto. Si no, entonces de pronto podemos darle algo de flexibilidad para que así se enfoque en las desviaciones del protocolo que son importantes. Los protocolos de ensayo clínico, ustedes hayan escuchado mucho en la industria sobre esto, sobre esos protocolos que pueden ser 25 a 30 páginas. Aquí estamos hablando de 100 páginas ya. Entonces, se está diciendo, hablemos de protocolos que son claros y concisos y todos son factibles operativamente. Entonces, cuando estamos mirando, el E6 habla sobre ese compromiso de las partes interesadas, los participantes o posibles participantes en el diseño de los protocolos. Realmente estamos diciendo, asegúrese que sea viable y se puede realizar ese tipo de pruebas simultáneamente o se necesita realizarlas en secuencia. Entonces, al final del día, se trata de minimizar esa flexibilidad innecesaria y decir, ustedes me han escuchado decir varias veces sobre reducir la carga para el investigador, reducir la carga para el participante. Entonces, realmente motivamos a la gente a pensar en cuál es su pregunta, qué es la mejor, cuál es la mejor forma de recopilar esa investigación, esa información. También, como hemos mencionado, tenemos una sección que no solamente es retirar, pero también la discontinuidad de una practicante o un investigador. Entonces, existe esa información donde se puede retirar una persona de un ensayo. Entonces, yo quiero hablar un poco sobre lo que estamos escuchando sobre las investigaciones o las organizaciones de investigación, y es porque tenemos tantas partes ahora involucradas en los servicios, en los ensayos clínicos, que queremos tener un tono que cubra todo esto y que se tenga ese tipo de sistemas computarizados para que se trabajara con instituciones de investigación. Entonces queríamos asegurar que estas organizaciones estén enteradas de las responsabilidades en términos de las buenas prácticas clínicas. Y por supuesto queremos asegurar que se seleccione los proveedores correctos del servicio. Entonces tenemos un ensayo clínico, un protocolo. ¿Qué quiero yo que haga ese proveedor de servicio? Puede absorber las tareas que le estoy pidiendo, puede realizarlas y por supuesto, aunque hemos delegado unas actividades para el proveedor como patrocinador, queremos retener esa responsabilidad. Entonces, tenemos que tener esa vigilancia de nuevo, esa supervisión para la criticidad de los datos. Y también seleccionamos los investigadores y hay que asegurar que el investigador pueda responsabilizarse del ensayo que se quiere realizar en nuestra institución. Entonces hay que asegurar que tengan el protocolo, tengan a los investigadores para que puedan realmente tomar decisiones informadas y puedan reclutar ese tipo de participante en el ensayo. Entonces, pensando en la supervisión del patrocinador, es una supervisión y hemos estado hablando de los muchos años en los que no se escribió específicamente en la guía, pero ahora sí lo está. Al final del día, como patrocinador, queremos asegurar que tengamos esa buena visión o esa vista de lo que está sucediendo en el ensayo, qué pasa con los datos y asegurar que esos datos o esa información sean suficientes en calidad, en cantidad, para generar confiabilidad en los resultados del ensayo y que se proporcione una seguridad para tomar las decisiones correctas. Entonces,
siempre se habla de la proporcionalidad, asegurando que tengamos la información correcta disponible para poder tomar decisiones informadas. Y por supuesto, tenemos que tener un sistema de gestión de calidad para lograrlo y puede tomar varias formas. Puede ser como parte del protocolo, si es un ensayo iniciado por el investigador, se puede pensar en cómo hacer este protocolo y tenemos que pensar en la connotación de los factores de calidad. Entonces, si se menciona este tipo de momento en el tiempo, por supuesto, hay un tema en términos de la calidad, los resultados. Entonces, pensemos en eso mientras escribimos el protocolo, siempre mirando el riesgo. Y no solamente es una vez, tenemos que pensar durante el transcurso del ensayo y el proceso. Esto vuelve al tema de la proporcionalidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos riesgos o esos factores para los participantes y, por supuesto, la confiabilidad de los ensayos? Entonces, tenemos que pensar un poco en identificar los riesgos, evaluarlos, si se puede controlar realmente y comunicar esos riesgos también. Entonces, tenemos que asegurar que el investigador esté realmente monitoreando esos factores de calidad dentro de de todos los procesos. Y no solamente se escribe el protocolo, sino que también se están revisando los datos continuamente para asegurar que ningún otro riesgo surja, donde se tenga que pensar en medidas adicionales de control de riesgo. Y también queremos asegurar que se manejen bien los reportes. Entonces, aquí esto cuenta la historia y esto incluirá el elemento de qué pasa con los factores de calidad y los riesgos asociados. Entonces, donde tenemos esos niveles de tolerancia excedidos, tenemos que asegurar cuál es el impacto de lo que está sucediendo y con esa protección de los participantes o la confiabilidad. Y para recordarles este diagrama nuevamente con la investigación y la institución en la izquierda y los sistemas del patrocinador en la derecha. ¿Qué significa eso en términos de lo que se quiere lograr? Entonces, hemos elegido algunos términos aquí. Aquí van a reconocer que hemos hablado de las herramientas de adquisición de datos, o DAT por su sigla en inglés. Entonces, pueden ser herramientas electrónicas, pero también pueden ser tecnologías, pueden ser también dispositivos portátiles, pueden ser tecnologías interactivas de respuesta. Entonces, aquí estamos hablando de que una herramienta no solamente es un formulario de reporte de caso. También notarán que hemos hablado del aspecto de los metadatos. Entonces estamos hablando de información que nos ofrece esta información o estos datos, lo que nos pueden estar diciendo. ¿Quién ingresó los datos? ¿Cuándo ingresaron los datos? Si los datos cambiaron. Entonces realmente nos está diciendo la historia de ese punto de datos en particular y son los registros de metadatos combinados para dar esa traza de auditoría. Entonces, cuando estamos pensando en esto, estamos pensando en términos de todas las actividades que queremos tomar y que estamos viendo en términos de los trazas de auditoría. Pensemos en gobernanza de datos en términos de esta sección patrocinador. Aquí podemos ver la sección 3.16.1. Podemos hablar de la proporcionalidad, podemos hablar de las actividades en esos datos y la alta criticidad. Y también podemos hablar de la investigación y el acceso a los datos. El patrocinador tiene que asegurarse que cualquier dato que esté generando a través de los dispositivos portátiles lo haga de manera oportuna.
y que no de manera inadvertida se pueda perder esos datos. Entonces, con tantos sistemas de computación en estos días implementados por los investigadores, tenemos que asegurar que el investigador y el sitio del investigador sepan navegar por los sistemas, tener acceso a ellos y tomar las decisiones con los participantes bajo su cuidado. También hemos hablado un poco sobre la gestión de datos, los pasos y cómo asegurar que los datos sean de calidad apropiada antes de que vayan al análisis. Hemos hablado de las bases de datos y cómo los datos son apropiados, cómo se miden. Hemos hablado también de los análisis internos. Hemos hablado de cómo se manejan, cómo se gestionan. Por ejemplo, si tenemos un ensayo donde hay un ensayo doble ciego, entonces hay que hacer un análisis adicional. ¿Cómo asegurar que se mantenga ese equipo de manera que cuando definen no haya un sesgo en el análisis interno? Y también para ese análisis tenemos que asegurar que se restrinja el acceso. Entonces, aquí con esos hallazgos de inspección, hemos hablado de la inspección de datos, que es diferente a lo que fue la entrega porque este acceso no fue removido. Entonces, realmente hay unos cambios a la base de datos. Entonces, hay que asegurar que tengamos esos permisos de acceso de cómo se hace ese análisis final. Por supuesto, cuando hablamos de los sistemas del patrocinador, tenemos que ver qué se está utilizando en los ensayos. Sobra decirlo que al final del día hay que asegurar que tengamos la validación correcta, obviamente llevando la importancia del sistema con la criticidad de los datos. Y acceso a los datos. Hay que asegurar que tenemos acceso a los datos correctos y si algo cambia, entonces asegurar que ese rol se revoque. Entonces, porque, por ejemplo, si hay un doctor en rotación, puede entrar en un rol de apoyo a un ensayo clínico. Entonces, hay que asegurar que esa persona tenga se revoque la capacidad de acceder a ciertos sistemas. Entonces, aquí ese rol que tenemos en el ensayo tiene que ser un espejo de lo que está en la delegación descrita. Y como ya mencioné antes, en el lado de los investigadores, los sistemas deben estar aptos para el propósito y hay que pensar siempre en la importancia de los datos y con el uso, con ese enfoque proporcional. Entonces, avanzando, podemos entrar en un par más de temas. Entonces, estos son términos del glosario, assent. Cuando tengamos, por ejemplo, un padre o un tutor que está registrando a alguien para un ensayo, si ese paciente, ese niño es de cierta edad, 7 u 8 años, ellos deben también poder asentir, tiene que ser apropiado para la edad. Hemos visto esos sentimientos cuando tenemos, por ejemplo, un familiar que está muriendo o cuando alguien está entrando en la adultez. Entonces, esa aprobación tiene que ser correcta por parte de ese paciente. Hemos hablado de proveedores de servicio. También algunos de los términos corregidos. Les pido ver el primero, que es las reacciones adversas a eventos o eventos adversos. Tienen que pensar en cuál fue ese evento adverso y tiene que estar todo en conjunto descrito para dar una definición de lo que es
una serie de eventos adversos o reacciones adversas y todo eso tiene que aclararse muy bien para ustedes. Otra cosa que quiero mencionar es sobre los registros de fuente. Estamos hablando que los registros pueden tomar varias formas. No solamente se trata de los datos. Entonces, esa definición de source records o datos de fuente tiene que ser más clara para ayudar a entender la historia, qué es lo que está sucediendo en un ensayo clínico. Hemos hablado sobre eso y quizá traería a colación otro más que es cuando cambia el sujeto en los participantes. Entonces, hay grupos de defensa de los pacientes que dicen que no son sujetos. Participamos en un ensayo, pero por eso hemos cambiado el término a participantes y no a sujetos, por si se preguntan. Y con los registros esenciales hemos mencionado qué está pasando antes de un ensayo clínico. Esto lo usan como un registro. ¿Y qué es lo que hace que un registro esencial? ¿Qué es un ensayo inicial? Y entonces aquí tenemos que ver qué es un registro esencial. Entonces, al final del día, E6R3 se trata de pensar. Entonces, quiero que ustedes se vayan con eso. Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Rebeca. Y así podemos entender mejor los retos en esta área. Así que ahora vamos a pasar a una discusión en panel por parte de Cecilia y de parte mía. En este momento tenemos otro miembro que está en Bristol Myers Squibb, entonces es miembro de ese equipo de capacitación. También es un placer presentarles a nuestro experto en salud. Vamos a compartir sus perspectivas sobre las regulaciones latinoamericanas, sobre la revisión 3 del E6. Miriam Motizuki estaba en la oficina de ensayos clínicos como inspectora y también como revisora, participando en la revisión 3 del E6 en ICH, experta en farmacología. Laura Traversi, médica especializada en pediatría y farmacología clínica, que se unió en 2012 y en este momento está liderando ese departamento. Y Rosa Guadalupe Legaspi, entonces tenemos una experta en regulación farmacéutica, trabajando en contribución con ICH y la adopción de la E17, presentada en México en la Organización Panamericana de la Salud. Así que por favor, acompáñenme a darles la bienvenida a los panelistas del día de hoy. Ahora comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas, con la primera. Entonces voy a formular la pregunta en portugués, entonces para dar al público la oportunidad de escucharla en su idioma nativo. Entonces, ¿cuáles son las visiones de Anvisa y los campos para adaptar las prácticas y los requisitos de la ICSA R3? Obrigada, Leonardo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Então, em relação a essa pergunta, Quiero agradecer la invitación. Y sobre esta pregunta, vimos en las presentaciones anteriores de Rebeca y de Peter, es que R3 trae muchas actualizaciones, incluyendo una nueva actualización, que es la conversión de datos. Hay muchas adaptaciones para que sean hechas en el desarrollo clínico, pero el mensaje final que Rebeca ha comentado es que el R3 trae el mensaje de que siempre tengamos el pensamiento basado en la calidad. Siempre tenemos que tener un análisis crítico de todo el desarrollo clínico, de todo el ciclo de vida de este estudio clínico, desde el principio hasta la finalización del estudio desarrollado. El desarrollador debe pensarse esto realmente crítico, si es importante para el estudio y está adecuado a este estudio. Pensar también en los riesgos.
Y el principal reto acá es cambiar esta manera de pensar. Para cada fase, situación de estudio, debemos tener este pensamiento crítico. ¿Será que esto realmente es crítico para mi estudio? Para mi investigación, esto va a afectar la calidad y la integridad de los datos de este estudio. Entonces, el R3 trae eso. No hay una respuesta, una receta lista. Para cada estudio debemos pensar realmente si esto se adecua o no al propósito de este estudio. Y por otro lado, también nos trae una flexibilidad. Como Peter comentó al inicio, de los principios son la base de todo. Todos los estudios deben seguir estos principios, pero ¿cómo hacerlo? El R3 nos trae eso, pero tenemos que tener la flexibilidad para cada estudio. Tenemos que pensar lo que va a ser, tener el enfoque para cada estudio dentro de sus riesgos de manera proporcional. En general, este es el principal Muito obrigado, reto. Miriam. Fica claro que Muchas você gracias, desenvolve Miriam. não apenas Eso aspectos es, técnicos, mas também aspectos estruturais. So, obrigado esto pela está resposta. muy bueno con todos los aspectos estructurales. Excelente respuesta. Bueno, sigo yo en castellano. Esta pregunta es para la doctora Legaspi y para la doctora Traversi. Es la misma pregunta en español. Desde la perspectiva de las agencias regulatorias, ¿cuáles creen que son hoy los principales desafíos en adaptar las prácticas actuales que tenemos hacia los nuevos requerimientos que implican la ICH 6R3, revisión 3? Doctora Legaspi, si quiere comenzar, y después pasamos a la doctora Traversi. Sí, muchas gracias. Pues bueno, uno de los principales retos es pues tener la implementación en el país, ¿no? De la guía como tal. Un poquito de historia. México se volvió miembro de la ICH en el 2021. A raíz de eso, hemos estado tratando de ajustar el marco normativo para poder contar con un proyecto, una norma, perdón, una norma que establezca todos los criterios establecidos en la guía de E6 con la última revisión y se va a llamar norma 262. Esta se ha estado trabajando con diferentes sectores y esto va a generar pues que México esté en las mejores prácticas internacionales, se ajuste a las regulaciones tanto locales como internacionales, y eso va a generar que se posicione como un país importante para el tema de ensayos clínicos. A raíz de esto también, pues bueno, se han estado estableciendo otras estrategias para, pues también capacitar. Como saben, en nuestro país también estamos migrando a la parte digital, ¿no? Entonces también todas las solicitudes son digitales y bueno, estamos trabajando pues en esa gobernanza de datos que ahora en la guía se está planteando de una forma más sólida, y eso pues bueno, creo que es uno de los mayores retos que tenemos en este momento. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En principio, para poner en contexto la situación regulatoria actual de Argentina y después contarles un poco los desafíos que nosotros vemos para la implementación de esta guía, me parece importante comentarles que Argentina formó miembro, o sea, comenzó a ser miembro de ICH el año pasado, en el 2024, con la normativa que hoy tenemos vigente, que se alineaba a la guía ICH 6R2. A partir del año pasado y hasta la fecha, nosotros iniciamos un camino para actualización de la normativa y que esté también alineada con la ICH 6R3. Ayer terminó el proceso de consulta pública de esta nueva norma, de esta actualización de la norma. Estamos en este momento en el análisis, en el proceso de análisis de todos los comentarios que nos enviaron en la consulta pública, y al momento en que se publique la norma final, la versión final de nuestra norma, vamos a adoptar la guía ICH 6R3 también como parte fundamental de este proceso de transformación que iniciamos el año pasado.
Así que bueno, como desafío principal es la capacitación en todos los niveles, tanto de la normativa, que como dije antes se alinea a la ICH 6R3, como de esta nueva versión de la guía. Eso, digamos, es o sea, el primer desafío que vamos a tener que implementarlo a todos los actores, internamente en ANMAT y luego también externamente. Después también lo que viene a traer la guía en cuanto al concepto el concepto de riesgo, de proporcionalidad basado en riesgo, también nos parece interesante y un desafío poder anticipar estos riesgos, identificarlos como agencia regulatoria desde la evaluación hasta la fiscalización de los ensayos clínicos y poder tener la flexibilidad para que frente a un problema, una intercurrencia, o un riesgo que nosotros advirtamos, poder tener o dar una respuesta rápida y ser proactivos. Entonces, bueno, eso también entendemos que, bueno, que puede llegar a ser un desafío. Fortalecer la fiscalización también basada en riesgo, desde la selección de inspecciones hasta, bueno, el trabajo en campo. Considerando también todas las características locales, ¿sí?, que se agregan, que a veces tenemos distintas infraestructuras de centros de investigación, investigadores que pueden tener diferentes niveles de experiencia en investigación clínica, registros o historias clínicas también en distinto grado algunos ya tienen registros electrónicos muy avanzados y en otros casos todavía están en un proceso de modernización de sus tecnologías. Así que bueno, considerar, digamos, las características locales para poder implementar esta guía y que la implementación sea exitosa. Muchas gracias. Gracias, Leo. Laura. Sí, please remember to use the question and answer box at the Por bottom favor, of your screen acuérdense to de send your utilizar question. el cuadro de preguntas y Próxima pregunta respuestas es para mandar para las Anvisa. preguntas. Como Anvisa acredita que as atualização da E6 vão impactar a qualidade e a Vamos integridade ver dos no ensaios que clínicos no Brasil. essa partida vão Então, impactar a revisando qualidade dos três, estudos acredito que os clínicos no ensaios clínicos Brasil. vão ter maior qualidade, Los estudios clínicos van a justamente porque os tener mucho más esforços agora precisam calidad ser porque los dedicados esfuerzos ao que serán importa, né? Então, dedicados a lo que realmente nos importa. toda a dedicação mesmo Toda vai la ser focada dedicación no que será maior risco, enfocada en no lo que que é hay adequado más para o propósito do riesgo, estudo. en lo que se E até, adecua al como propósito a del Rebeca estudio. comentou, né, o Y E8 como ele fue traz comentado a por definição de fatores Rebeca, críticos de el qualidade. Então, E8 trae quando los se riesgos de você, o estudante, calidad. Cuando iniciar empezamos para el desenhar o estudio, antes estudo, de se pensar nesses fatores iniciarlo críticos en de el diseño qualidade del estudio, para pensamos en los evitar factores de qualquer calidad para intercorrência evitar durante o estudo ou cualquier se tiver ter a interconexión mitigação dos durante riscos, né? este Então, estudio y acredito que también com para essa mitigar los abordagem, a nova riesgos. Yo abordagem, creo que con este nuevo pensando no abordaje, risco proporcional, pensando en el riesgo no que é feito for proporcional, purpose, en todo que se ha hecho com en for certeza os ensaios purpose, clínicos terão maior seguro qualidade estos e a estudios clínicos interpretabilidade tendrán também más vai ser melhor. calidad y la integridad E de los isso datos também vai ser serán reforçando mucho que daí então mejor. evita estudos com Entonces, esto va a complexidade evitar desnecessária, estudios né? con Como a complejidad Rebeca comentar, desnecesarias, como fue também comentado a sobrecarga, né, anteriormente, y diminui, porque você foca la no que realmente importa. carga que va a disminuir muchísimo, que es lo que realmente importa. Excelente. Esse ponto, mire, reforça a importância da Este integridade dos punto dados refuerza para la manter a importancia de la confiança no integridad de los sistema. datos para que podamos Obrigado. confiar más en el sistema. Muchas gracias. Bueno, vuelvo yo. Esta pregunta parcialmente fue respondida, pero bueno, ¿qué estrategias estamos actualmente usando o planificando usar para promover lo que es el entrenamiento y el conocimiento de la SSR3 entre investigadores, sponsors y reguladores en cada país? Y la pregunta es para la ANMAT, para Laura. Bien, sí, para nosotros el entrenamiento y la capacitación nos parece fundamental para poder implementar la guía y, bueno, y en nuestro caso también la actualización normativa, que lo que contempla la norma nueva son requisitos locales de conceptos que surgen de la guía ICH. Como estrategia se planifica una capacitación interna y también a nivel externa de todos los actores, enfocando por ahí el contenido del material a brindar de acuerdo al área de interés de cada actor.
Internamente ya lo hemos iniciado, desde que salió la ICH hemos hecho, bueno, la lectura individual por parte del equipo de ANMAT de la guía, participación, digamos, en reuniones en donde hemos discutido los nuevos principios y los nuevos conceptos internamente de la guía. Hemos participado también en algún webinar, que esto también moviliza al equipo como para que podamos leer e investigar más acerca y profundizar más acerca de los conceptos de la guía. Y también estamos digamos, en un programa, finalizando un programa de capacitación que incluye distintos recursos o distintas estrategias como material didáctico interactivo, el uso, bueno, de una plataforma que sea, digamos, para subir este material y para el aprendizaje de estos conceptos, encuentros sincrónicos con los interesados, con las personas que se van a capacitar. Estamos pensando en armar quizás casos prácticos, ejercicios. También estamos elaborando un documento de preguntas y respuestas que lo vamos a poner públicamente disponible en la página web de ANMAT para, digamos, para todo el público. Y también finalmente, digamos, el punto, digamos, que nos parece muy importante es la retroalimentación, como para poder hacer una mejora continua en lo que es el proceso de capacitación, es decir, evaluar la eficiencia, la eficacia de la capacitación a través de la retroalimentación para luego mejorar o implementar las modificaciones que sean necesarias. Perfecto. Perfecto, Laura. Em, Vamos a continuar. Esta pregunta es para Cofepris. Queremos agradecer su participación en este panel. La pregunta es, considerando la importancia de la actualización de la versión E6, revisión 3, para la regulación y supervisión de ensayos clínicos, nos gustaría conocer qué estrategias adicionales se están implementando para apoyar la implementación de esta guía. Sí, bueno, pues como les comentaba, a través de nuestro cambio en nuestro marco normativo para poder implementar esta guía, tendremos que hacer estrategias de capacitación, pero también adecuar la parte de la vigilancia, ¿no? Que será importante, ya que tendrá un enfoque diferente, tendrá un enfoque hacia las buenas prácticas clínicas y no como pues se estaba llevando a cabo que solamente sobre los establecimientos, ¿no? Entonces tenemos que hacer como una capacitación constante y una pues promover todo lo que conlleve esta implementación de la guía a través de nuestro marco normativo. Posteriormente estaré comentando algunos puntos que se estarán, que además se están sumando, pero bueno, para esta pregunta particular, ese sería básicamente lo que estaremos haciendo. Excelente. Bueno, sigo yo entonces. Otra pregunta para la doctora Traversi. La ICH-6R3 enfatiza en el uso de tecnologías digitales y una aproximación risk-based, basada en el riesgo. ¿Cómo se estaría integrando estas herramientas en nuestra práctica en clinical trials en nuestro país? Sí, es importante también contextualizar el avance que ha habido en los últimos años de las tecnologías y que se han incorporado dentro de lo que es la investigación clínica, y esto ha transformado los modelos de investigación de diseños tradicionales en diseños con elementos descentralizados, con el uso de herramientas digitales tanto para la recopilación de los datos como para el monitoreo de los participantes, el uso de telemedicina, de dispositivos, que sabemos, bueno, dispositivos portátiles y tecnología interactiva. Y en respuesta a estos avances, en particular en Argentina, se emitió en noviembre del 2023 una guía sobre el uso de elementos descentralizados, que esto de alguna manera permite aplicar estas tecnologías en salud en los ensayos clínicos. Allí, bueno, se listan una serie de requisitos locales en relación a este tipo de elementos, a estudios de estas características. Y también respecto, digamos, a la situación local en Argentina,
En los últimos años hubo una modernización de lo que son los registros, las historias clínicas. Han migrado y son historias clínicas electrónicas que en muchos casos tienen interoperabilidad con otros sistemas. Por supuesto que es una transición, digamos, algunos registros todavía están en proceso de maduración, pero otros, digamos, han avanzado mucho y en este caso, respecto a estas tecnologías, en general se deben siempre asegurar que su uso sea adecuado, digamos, al objetivo del ensayo clínico, a las características de nuestra población o de los participantes, identificar y gestionar los riesgos asociados que pueden haber, por ejemplo, a fallas en estas tecnologías, a errores de medición, a problemas de ciberseguridad, poder, digamos, gestionar el riesgo. Siempre recomendamos que se trabaje bajo procedimientos operativos estándares y que estos procedimientos contemplen planes de contingencia frente a estas fallas, como para poder tomar las medidas correctivas y tener alternativas cuando ocurran. Porque esto, bueno, es esperable que pueda llegar a suceder. Eh, Respecto al tema del criterio basado en riesgo, en la nueva normativa lo que incorporamos, por ejemplo, es un concepto, o sea, el criterio basado en riesgo se aplica desde la evaluación hasta la fiscalización. Por ejemplo, en la evaluación de los ensayos clínicos incorporamos el criterio de bajo riesgo, de estudios de bajo riesgo regulatorio. Entonces, esto lo que nos permite es tener un procedimiento diferenciado para evaluar estos estudios de bajo riesgo regulatorio, a diferencia de los que son de alto riesgo, para los cuales está contemplada la posibilidad de que los patrocinadores, por ejemplo, puedan solicitar una reunión previo a la presentación del ensayo clínico para poder discutir y establecer, digamos, acuerdos, anticipar riesgos posibles, ¿sí? Mitigarlos, quizás ya desde antes de que se presente el ensayo clínico para la evaluación. Y esto, digamos, abordado, como dije anteriormente, en un criterio basado en riesgo. Para los estudios de fase 1, que, bueno, que son los más riesgosos, también tenemos una normativa bueno, que tiene requisitos sobre las características que tienen que tener los centros, el personal que lleva adelante este tipo de ensayos clínicos, deben tener una autorización específica de parte de ANMAT para poder llevar hacia adelante estudios de primera vez en seres humanos. Todo esto, como dije antes, con un enfoque basado en riesgo que va desde la evaluación hasta la fiscalización. Por ejemplo, para la fiscalización, en las inspecciones tenemos ya incorporado el criterio de selección de las inspecciones también de riesgo, y también cuando se va a inspeccionar en campo, se abordan obviamente todos los procesos, pero si el motivo de la inspección fue, por ejemplo, por una información relevante que se recibió, también se enfoca, se le pone foco también a lo que motivó y a lo que desencadenó esa inspección, justamente para abordar esa problemática en particular. Excelente. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Sí. Esta pregunta es para Anvisa. Voy a aprovechar de hacer esta pregunta a Anvisa, consolidar dos preguntas que tenemos. ¿Cuál a previsão Veamos, de ¿qué Anvisa tenemos? ¿Cuál adoptar es la o previsión de ICH Anvisa para E6 adoptar el R3? ICH E6R3? Então, só para Bueno, contextualizar, né, para atualmente a gente usa a contextualizar, versão actualmente AR2, a estamos R2 con la também, versión tanto para R2, analisar ensaios tanto para clínicos el quanto para análisis as de inspeções de boas práticas clínicas, né? ensayos A gente clínicos ainda y não para tem las uma data prácticas definida para clínicas. quando a No gente hay vai una implementar o fecha R3, definida para la justamente porque a gente implementación queria del entender um pouco R3, mais o porque impacto gostaríamos de entender un poco más da sobre el adequação, né, impacto de de tempo esta para adequar a adecuación, esse novo el guia. tiempo que Então, a tenemos que ideia, llevar para talvez, é fazer adecuación de esta workshops guía. que Entonces, la idea participar de es workshop hacer como algunos esse, né, que webinars traz como as esos informações que das van a atualizações do traer R3, estas para ter o informaciones de engajamento la sobre o R3 guia, para que promover podamos treinamentos ver cómo para, es e la principalmente implementación para de la tentar guía, hacer pegar esses, entrenamientos para quais são os poder desafios para coger conseguir y implementar saber los a revisão retos para la 3 no Brasil. implementación A de ideia, a la partir de revisión então, 3 en Brasil. Y que a a gente partir de vai eso implementar, né, vamos o a R3 e, ao implementar mesmo tempo, el capacitar R3 y tanto vamos a os entrenar atores tanto envolvidos com a los pesquisa clínica,
actores próprios escritores de involucrados boas con práticas los clínicas ensayos na revisão clínicos 3, y también para para que las todos estejam prácticas alinhados, clínicas, principalmente com para que esse todos conceito estén alineados do en quality by el design, né? concepto De de focar na todo el qualidade, estudio para considerando enfocar en la o calidad que é adequado y para o considerando lo que propósito, sí os es riscos adecuado a associados e los tudo mais. propósitos y los riesgos Otra, asociados, Miriam, todo más. capacitación es realmente esencial para Excelente, garantir la una capacitación, el implementación entrenamiento es efectiva. excelente, es Obrigado. fundamental para una Sí, tengo una utilización pregunta efectiva. también en línea Gracias. para México, para la doctora Legaspi. Es también, ¿qué necesitaría México para implementar esta nueva normativa ICH? Y si podrían incorporarse también conceptos de ensayos descentralizados para México. Sí, bueno, pues como les comentaba, a través de nuestro marco normativo es como vamos a estar implementando esta guía de E6, la revisión 3. Algunos puntos de la revisión 3, porque básicamente los trabajos se iniciaron con la revisión E2, ¿no? Voy a adelantarme un poquito. Estamos trabajando también para la publicación de otras guías. Entonces, básicamente en septiembre se espera que tengamos pues muchas de las guías implementadas de ICH para poder pues ajustar el marco normativo, así como pues nuestra solidez dentro del rubro de ensayos clínicos dentro de la COFEPRIS. Excelente. Mm. Cecilia, tenemos una pregunta, una última Sí, pregunta tenemos para la una doctora. última pregunta para la doctora Traversi. Sí. Es también online. ¿Qué opina sobre la posibilidad de ANMAT de obtener un consentimiento informado a distancia por videollamada de Zoom, por ejemplo, videollamada de WhatsApp, si lo ve factible? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros consideramos esencial que la comunicación se realice, digamos, cara a cara entre el participante, digamos, posible y el investigador. Esto está descrito en la guía de elementos descentralizados. Se permite la posibilidad de que haya una comunicación por esta vía, por ejemplo, una videoconferencia, siempre que sea posible, obviamente, identificar, digamos, al participante, ¿sí? Y mutuamente. Hay un punto legal que tiene que ver con la firma del consentimiento informado que nuestra regulación establece, digamos, para poder dar, digamos, valor o fe, digamos, de la identidad de quiénes son los firmantes, que se haga de puño y letra. Entonces, se puede hacer, digamos, frente a alguna eventualidad, parte del proceso por videoconferencia, pero el punto de la firma tiene que ser de puño y letra de parte de las personas que intervienen en el proceso. Ok. Tengo una más acá que quedó también para ANMAT. ¿Cuáles son las expectativas de la agencia respecto a los sponsors para lo que es su sistema de calidad y sus prácticas de risk-based? Si hay alguna expectativa con esta nueva guía respecto a los sponsors. Sí, bueno, o sea, tal cual como lo describe la guía, que tienen que trabajar o implementar y demostrar la implementación de un sistema de calidad sólido, documentado, siempre, digamos, con un enfoque proactivo a lo largo, bueno, de todo lo que es el ciclo del ensayo clínico, como bien lo dice la guía, desde el diseño hasta la finalización del ensayo clínico. Nosotros, bueno, siempre insistimos con el trabajo bajo procedimientos operativos estándares, que se identifiquen, que se evalúen y se mitiguen los riesgos de forma continua, que no sea solo limitado al momento del monitoreo. Bueno, y priorizar aspectos críticos en relación a la protección de los participantes, a la integridad de los datos y siempre adaptado, como dije al principio, al contexto local, a nuestra población, tener en cuenta las distancias que hay, que es una población geográficamente dispersa, tenemos centros geográficamente dispersos, diferentes infraestructuras en los centros, o sea, las características locales también como para poder anticipar riesgos ya desde la selección del centro hasta, bueno, todo lo que es la implementación del ensayo clínico. Nos parece también fundamental
mantener una comunicación fluida con todos los actores, eso me parece que también asegura la calidad. Y también frente a ANMAT, digamos, somos una agencia de puertas abiertas, siempre con los regulados estamos disponibles para cualquier duda o consulta cuando la tengan. Siempre me parece que una consulta a tiempo puede de alguna manera también mitigar un riesgo o algún desvío que después pueda llegar a ser un problema. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, Cecilia, te cedo para cerrar, dar agradecimiento a los panelistas y continúo para cerrar el webinar. Bueno, muchas gracias entonces a las agencias de Brasil, a la doctora Legaspi, a la doctora Traversi y a la doctora Miriam por unirse, por esta apertura a recibir preguntas de toda la audiencia, que tenemos gente de sponsor, de comités, de distintos actores. Así que bueno, les agradecemos mucho su participación. Leo. Excelente. Gracias, Cecilia. Un placer moderar contigo este panel. On behalf of the organizers, AMIF, ¿no? KM, A nombre de los FIFARMA, IFPMA, organizadores AMIF, Infofarma, and KM, FIFARMA, Sindifarma, we IPMA, sincerely Pharma y thank you Sindefarma, for realmente les participating in this agradecemos final por session of participar en esta this sesión webinar final series on de nuestra regional serie de perspective on good webinarios de clinical las practices with a perspectivas focus on regionales de the buenas proposed prácticas change clínicas in con the el enfoque en ICH el cambio E6 propuesto R3 en guideline. la We guía also want to de ICH emphasize the progress represented 6R3. by Latin También queremos America's enfatizar el progreso participation as member and representado por observers la in ICH. participación de This Latinoamérica como role will miembros y observadores support de la the ICH, y este continued rol evolution of va a regulatory apoyar la frameworks in the region evolución continua de los and marcos regulatorios strengthen en la our región, ability to y va a align with fortalecer nuestra international capacidad para standards. alinearnos con los To estándares formally close internacionales. this series, Para cerrar I esta now serie invite formalmente, Livia invito Smart, a Livia SIC, Smart, Associate SIC, Manager of Regulatory gerente Policy and asociada de ICH políticas regulatorias Coordinator at y coordinadora de ICH IFPMA, en IFPMA, International Federation of the Pharmaceutical Industry, to Federación deliver Internacional de la the Industria closing Farmacéutica, remarks. The floor para is dar yours. las palabras de cierre. Thank you, Leonardo, Muchas gracias, and Leonardo, to y audience and the speakers. gracias And al as we público. come to the close of this Y LATAM cuando vamos ICH llegando webinar al series, cierre de esta I will take serie just a de moment to webinarios de la reflect TAM on the ICH, journey quiero tomarme un we've momento shared para over these three reflexionar sessions. We have sobre la experiencia que explored hemos compartido en estas important sesiones. topics, Hemos explorado exchanged temas knowledge, and importantes, deepened our hemos compartido understanding of the International Council on conocimiento y hemos Harmonization profundizado and its nuestra, role in nuestra shaping global health comprensión sobre el Consejo care. Internacional de Armonización. ICH is Y more también than a ICH es global más que standard setting un body. It's a eh, platform that brings órgano que fija estándares together globales, es una regulatory and plataforma que industry experts reúne to ensure medicines expertos are regulatorios y de la developed and industria delivered para safely, asegurarse efficiently, que and with the highest quality desarrollemos for y patients entreguemos worldwide. Our mayor calidad para discussions los pacientes, y first on nuestras the benefits of discusiones, joining primero sobre ICH, los beneficios de as unirse well a as deep ICH, dives into the eh, M4QR2 draft guideline during también sobre the las second guías del webinar, Q2 and durante el segundo today on webinario, 6R3 y have hoy shown sobre el not only E6R3 ha the mostrado practical no value of these solamente guidelines, el but valor also the práctico de collaborative estas guías, spirit sino that makes también el espíritu harmonization possible. colaborativo que hace que la On behalf armonización of sea posible. IFPMA, I would En like nombre to de thank you to IFPMA me gustaría associations agradecerles FIFARMA, a las Interpharma, asociaciones KM, FIFARMA, AMIF, Interpharma, KM, Sindusfarma, AMIF y also to Sinusfarma. thanks to También muchas experts who gracias a los supported the development of expertos the por content. apoyar el desarrollo del And contenido, y finally, a huge thanks finalmente to speakers from muchas regulatory gracias a los authorities and oradores de las the autoridades ICH regulatorias Secretariat, whose y la perspectives Secretaría de and visions ICH, have cuyas enriched these perspectivas discussions nos han and ayudado inspiring a tener estas us all. discusiones As we de move manera muy forward, inspiradora, y a medida que seguimos it's hacia important, adelante, let es us remember importante, that engagement recordemos with que ICH el is a compromiso commitment, con and ICH es un it's a commitment to compromiso, y quality, es un to compromiso scientific con la integrity and calidad, la efficiency in integridad medicines científica, la development. And eficiencia en el above all, desarrollo de medicamentos, y por it's a encima de commitment to the todo, es un patients who compromiso con rely on los safe and pacientes effective que medicines. cuentan con By medicamentos participating seguros y in ICH efectivos. Y al initiatives, participar en learning las from global iniciativas de best ICH y practices, aprender and de las applying mejores these standards, prácticas we globales y strengthen aplicar estos healthcare system estándares, across así vamos a fortalecer los regions sistemas de and salud en todas las contribute to a regiones y safer, more contribuir a harmonized global health ecosystem. un Thank ecosistema you all global for de your salud más time, seguro y for más your armonizado. engagement, Gracias por su tiempo, por and su your participación dedication throughout y this su series. dedicación a lo largo de toda esta Together, serie. I think that Y we are not juntos creo just que participants no in the estamos webinar solamente series, we are participando part en of una the serie de movement webinarios, shaping sino que the somos future parte of del healthcare in movimiento LATAM que está and forjando el beyond. futuro And de la let salud us en continue this Latinoamérica y journey más with allá. the same Continuemos passion, with the esta same experiencia con la misma collaboration, pasión, la misma and colaboración commitment to the quality that y has el mismo brought us compromiso con la here calidad que nos today ha at the end. traído aquí el And día de thank you hoy. once again, and I Muchas look gracias forward to nuevamente, y
estoy a la expectativa de continuar con este importante trabajo juntos. Tengan un excelente resto de día y muchas gracias una vez más a todos ustedes.